buenas tardes, bienvenidos una vez más al canal de Twitch de Ramen para Dos. En esta ocasión tengo conmigo a mi compañera Gema, que creo que la habéis visto hace poquito por aquí. Y bueno, aunque hoy estoy dirigiendo yo, que en entrevistas no es lo habitual, vamos a intentar entrevistar lo mejor posible a Luis Alís, editor de la línea manga de CC Ediciones, que le tenemos aquí con nosotros. Bueno, también saludar a los del chat, los de siempre. Vamos, estáis ahí, Ariko Kawai, Demi-san. Muchas gracias por estar siguiéndonos siempre. Y bueno, para no alargarnos mucho, vamos a empezar ya con las preguntas. Esto va a ser como siempre, preguntas nuestras y luego preguntas del chat. ¿Ibas a decir algo, Gema? De X auto no se nos oye. Ahora sí. ¿Se oye? Ahora sí. Vale. Preguntas del palo. ¿Se va a licenciar obras de Pepito Palote? No se van a hacer ninguna. Así que por mucho que las pongáis, no vamos a preguntar, oye, mira, va a editar esta obra, porque no es el momento. Si queréis enviar alguna recomendación o tal, habla a las redes de ECC. Y ya podemos empezar. Y voy a hacer un hilo en Twitter por si alguna cosilla no se os queda. Sí, puedes pasar cuando tengas el primer tweet del enlace. Estoy en ello. Sí, no, sin prisa. Todavía no hemos empezado. Bueno. Pues ya está. Bueno, pues vamos con la primera de nuestras preguntas. Para ir calentando un poco motores. Aprovechando que hace poco que has entrado en el mundo editorial de esta manera, porque antes ya estabas dentro como traductor, ¿ha habido alguna cosa que te haya sorprendido descubrir o alguna anécdota especialmente interesante que tengas ahora que estás al otro lado? Bueno, te podría contar un montón. Si quieres te puedo contar, o os puedo contar la primera impresión que tuve, porque claro, ECC es una editorial de bastantes dimensiones y que publica muchos cómics, ¿no? Entonces, mi relación sobre todo con el manga que había sido hasta ahora, es de preocuparte del título que estabas traduciendo, ¿no? Y en cierta manera podías como aislarte del mundo en el ruido, porque tú tenías tu fecha de entrega y tus plazos, etcétera. Entonces, hasta que no entregas, no empieza el siguiente proceso de, por ejemplo, revisión o cosas así, ¿no? Y claro, sí que es verdad que normalmente los traductores y las traductoras pues tenemos una buena relación con la editorial, con el equipo de revisión y muchas cosas pues las debatimos, ¿no? Hay un proceso muy enriquecedor de debate acerca de pues el tono de un personaje o a cierta solución o qué ponemos en esa onomatopeya, pero claro, normalmente ya se queda ahí y luego ya pues tú ves el cómic terminado. Y pasar de eso, ¿no? Que es casi como, eres una especie como de curador de un museo, ¿no? En el que te puedes preocupar de mimar mucho una obra durante un periodo de tiempo relativamente largo, pasas a estar al cargo de un montón de series, de un montón de cómics que además están en diferentes procesos de creación, ¿no? Es decir, en cada uno está en un momento de avance, ¿no? De un proceso que además es mucho más involucrado, porque pues os podéis imaginar, ¿no? Desde la investigación del mercado al tema de hacer ofertas, de negociar con las editoriales, se tienen que montar los materiales, se tiene que traducir, se tienen que marcar unas guías de cómo quieres que sea la edición física, ¿no? Y luego todo el tema de la maquetación, la impresión. Bueno, una vida que es mucho más, como si tuvieran 7 vidas de repente, ¿no? El gato que antes tenía una, pues ahora de repente tiene 7 y además hay un montón de gatos a los que hay que preocuparse. La sensación que tuviera como si hubiera entrado en una cocina donde hubiera a lo mejor pues 20 platos que se están cocinando a la vez, cada uno en un estado de avance y que te tienes que preocupar de que todos ellos salen bien, ¿no? Ese es un poco el comentario, ¿no? Acerca de las sensaciones. Pero bueno, si eres otaku y te gusta el cómic, te gusta el manga, es una maravilla, ¿no? El poder verle, no solo verle las tripas por dentro al monstruo, sino poder poner tu granito de arena y participar y hacer todo lo posible porque hayan
hayan cómics chulos, ¿no? En las manos de los lectores. Sí que es verdad que ese cacao de tener varias obras, cada una en un punto diferente de la cadena, tiene que ser al principio una cosa... Sí, bueno, en inglés, fíjate, está la expresión de hit the ground running, ¿no? Que me hace mucha gracia porque es como cuando llegas a una cierta situación y tienes que tocar tierra y ya tocar tierra corriendo, ¿no? Básicamente, me acordé mucho de esa expresión. Y claro, es que de otros ámbitos en los que yo he trabajado, como es la localización de los videojuegos, ahí es muy raro estar con 2 títulos a la vez, ¿no? Incluso en mi empresa, donde hacemos proyectos de localización de videojuegos a varios idiomas, normalmente encargarte de un proyecto te ocupa toda la capacidad, ¿no? Así que hasta que no está uno en el horno, es raro ponerse a trabajar con otro, ¿no? Los calendarios se van arreglando de esa manera. Y aquí es todo lo contrario, aquí es pues como estar escuchando 10 conciertos de 10 grupos distintos a la vez. Es un maravilloso caos, la verdad. Dentro de su orden, por supuesto. Y una pregunta que me surge sobre esto, y es que, bueno, al fin y al cabo, ahora estás involucrado en 2 puntos diferentes, ¿no? ¿O vas a aparcar uno para coger el otro? ¿Te refieres a si voy a seguir traduciendo manga, ¿no? Para otras editoriales y pues prácticamente se va a reducir a algo testimonial. Porque esta es la faceta de traducción otaku o de manga más en concreto, pues ya la llevaba desempeñando un tiempo, ¿no? Y es un trabajo que me encanta. Pero claro, esto es un reto nuevo y muy estimulante. Y no está bien para el tema de la salud laboral, ¿no? En el sentido de que es un trabajo al que le podrías echar las 24 horas sin ningún tipo de problema. Y se te acaban los días diciendo, ostras, ya se acabó mi jornada de trabajo, ¿no? En realidad me gustaría seguir haciendo movidas aquí, ¿no? Pero sí, digamos que solo por un tema de que, pues, no puede ser todo trabajar, por mucho que te guste tu trabajo, por mucho que sea el trabajo de ensueño, pues hay que vivir, hay que pasar tiempo con la familia, con los amigos, salir a la calle y hacer un montón más de cosas fuera del trabajo, por mucho que trabajo y afición se solapen, ¿no? Tanto. Así que sí, es decir, yo tengo algún compromiso adquirido todavía por ahí y algún manga más traduciré para otras editoriales que no es FC, pero vamos, se va a quedar, pues eso, una cosa muy, muy reducida y muy testimonial. Y bueno, ya entrando un poquito ya no en ti como editor, sino en la editorial como tal. Sí. Uno de los eventos más cercanos que hemos tenido ha sido el Manga Barcelona. Sí. Así que con respecto a esto y a todas las novedades y tal, ¿cómo viste tú desde fuera? O sea, la recepción de la gente. Bueno, Manga Barcelona es un evento que tiene un perfil bastante claro, ¿no? Y ECC, como editorial de manga, hay que tener en cuenta que ECC es una editorial eminentemente de cómic, no manga, ¿no? Todo el mundo la conoce eminentemente por ser la editorial que publica los cómics de DC en España. Pero sí que pues tenemos la suerte de tener un catálogo de manga que no solo se ha estado enriqueciendo en los últimos tiempos, no contamos con autores de primer orden, ¿no? Junji Ito, por ejemplo, que es una superestrella, y Kyu Hayashida, por ejemplo, ¿no? También, que es una autora que pues no hace más que acertar, ¿no? Por decirlo de esa forma. Y yo creo que mi incorporación a ECC responde a una preocupación de decir, no vamos a ser solo una editorial de cómic que saca un poquito de manga, sino que vamos a tomarnos el manga con la seriedad que se merece, teniendo en cuenta que es uno de los tipos de cómic o el tipo de cómic que más éxito tiene, ¿no? entre los lectores y las lectoras. Por tanto, yo creo que ECC está evolucionando, ¿no? Y si un poco lo que contaba antes, si yo puedo poner mi granito de arena para ayudar a que sobre todo la parte de manga evolucione también, yo de hecho no me limito solo a manga, sino que también, pues por ejemplo, colaboro con la compañera, la editora de Andrea Borrell, la editora de la línea Kodomo, que también tiene material japonés o lo va a tener, y desde luego todo lo que yo pueda aportar, que los compañeros que controlan DDC en ECC son
son unos profesionales como la copa un pino, saben de cómic lo que no está escrito. Pero sí que es verdad que yo empecé con el cómic americano y europeo, ¿no? Como casi todos los de mi generación, que descubrimos el manga un poco a la segunda vuelta, ¿no? Porque no estaba disponible, no existía, no había forma de entrar en contacto con el manga, no sé que fuera por la televisión, ¿no? Esa historia ya todos la conocemos. Entonces, pero claro, sí, pues por ejemplo, de los puntos dulces, y me hizo mucha ilusión empezar con ese tipo de proyectos, fueron los mangas de la línea de DC Manga, que sacamos a final del año pasado, que, bueno, 3 títulos como 3 soles, que a mí me han entusiasmado los 3 y que alguno de ellos creo que ha tenido bastante buena acogida, ¿no?, entre los lectores. Así que ahí, por ejemplo, yo que, por ejemplo, siempre he sido mucho más de DC que de Marvel, pues esto ha sido, en cierta manera, pues un poco como el destino, ¿no? Me ha acabado llevando a la editorial que publica DC en España. Y bueno, yo creo que hay mucha energía y hay mucho potencial de hacer cosas chulas y en eso estamos, básicamente. Bueno, ahí realmente el hecho de que colaboréis, digamos, entre secciones y demás me parece bastante interesante, ¿no? Porque al final de una sección a otra igual os podéis guiar con cosas que no habíais pensado. Sí, claro, aquí al final es casi, sobre todo en industrias tan maduras como esta, pues es casi imposible no especializarse. Y yo creo que es bueno, ¿no?, para la salud de una editorial de este tamaño, que haya gente especializada en un cierto tipo de cómic, ¿no?, que lo conozca muy bien, lo conozca profundamente y con capacidad de seguir aprendiendo, ¿no? Sobre todo es eso, porque nadie es capaz de saberlo todo ni de tener esa clarividencia, ¿no?, máxima. Pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea, con la línea de manga DC, una de las ventajas que tenemos es que contamos con un vademecum de terminología oficial de superhéroes DC en castellano, que nos soluciona mucho del tema, por ejemplo, traducción. Entonces hemos traducido estos mangas directamente del japonés, pero la parte de terminología de personajes con un legado muy importante, ¿no?, como todos los que aparecen en pues Batman, el Joker, Superman, etcétera, ha sido muy sencillo. Con otras franquicias, por ejemplo, ha sido una gran complicación si no había un legado previo de cómo se traducían ciertas cosas. O, pues, por ejemplo, os puedo poner el ejemplo de Fate, donde los fans españoles ya estaban acostumbrados a una terminología en inglés y hubo una gran batalla para tener claro, por ejemplo, cómo íbamos a llamar a ciertos personajes. Y claro, aquí nos hemos ahorrado todo eso porque digamos que el tema DC en español está ya muy maduro y la naturalidad con la que hablan los personajes de manga en DC, en esta línea de manga DC, a pesar de ser manga japonés y de ser manga japonés pensado inicialmente para el mercado japonés, ¿no?, que es al final para el público para el que se desarrollan estas obras, pues está genial, la verdad. Porque estos cómics de otra forma hubieran sido más complicados de cuadrar y de acertar tanto el estilo de cómo hablan los personajes como otras cosas, ¿no? Sí, al final tener, digamos, ese glosario ahí ya ayuda. Porque yo me he comprado todo lo de Fate y sé un poco de las rencillas que has tenido con Fate. De términos que querías poner en español y te decían, ¿no?, que la gente no va... Bueno, vamos a pasar un poco a la siguiente pregunta, también relacionada con el Manga Barcelona. De entre todas las novedades que llevasteis al evento, ¿sabrías decirnos cuáles fueron las más vendidas? Novedades del evento, sí. La novedad más vendida de los cómics que tuvimos, ¿no?, allí en Manga Barcelona fue, sin ningún tipo de dudas, en los diarios de la boticaria. Es un manga que, pues, tanto por el boca a oreja como por la expectación que había de los lectores, y que hemos tenido la suerte de salir justamente cuando el anime está en su punto álgido, ¿no?, en el avance de la historia en Crunchyroll, pues estamos teniendo la suerte de que el público español lo está recibiendo muy bien. Y una de las cosas que os puedo contar hoy es que agotamos la tirada del primer tomo en un mes, menos de un mes quizá, porque salió en noviembre, en diciembre ya estaba agotada la tirada, ya estábamos pidiendo una reimpresión express, y el número 2, que salió este mes, pues se ha agotado en cuestión de un par de semanas también la tirada. Entonces,
o hemos hecho la tirada corta o el éxito que está teniendo el manga pues está muy bien, ¿no? Es decir, es una realidad, ¿no? Y pues cuando pasa esto pues es muy bonito, ¿no? Es el haber podido acertar, ¿no? Con la elección de un título que es exactamente lo que los lectores pedían y buscaban, pues nos alegra un montón, la verdad. No, es que ojalá todas las obras se agotasen tirada en una semana, Sí. pero es realmente una cosa que sucede pocas veces y eso es que has acertado con un título de una forma muy... Sí. Al final nuestro mérito es relativamente poco, ¿no? Porque ahí es el conglomerado de cerebros que hay detrás en Japón, ¿no? Que es capaz de conjuntar esta maquinaria, que en el caso de los diarios de la boticaria supongo que sabéis que está basado en una serie de novelas de Natsu Hyuga, que ya había tenido bastante éxito y que además ya tenía una adaptación al manga, ¿no? Que esto sí que es una cosa que es bastante inusual en el mundo del multimedia japonés, y es que una obra de relativa novedad tenga 2 adaptaciones al manga por parte de 2 editoriales, digamos, grandes, ¿no? Prácticamente de forma simultánea saliendo al mercado, ¿no? Y yo lo que sospecho es que esta, que es la que tenemos nosotros en ECC y la que estamos publicando y la que está teniendo no solo éxito aquí en España, sino también un gran éxito en Japón, ¿no? De hecho, uno de los detalles más interesantes es que en Japón, donde este tipo de cosas no se suelen hacer, habían hecho una especie como de pack de los 3 primeros tomos y lo estaban vendiendo a un precio muy interesante, ¿no? Creo que eran 1.000 yenes por 3 tomos, ¿no? Y esto había entrado en las listas de ventas de una forma, este pack, ¿no? O sea, eso demostraba hasta qué punto el público estaba también muy interesado en esta serie allí en su país de origen. Y el factor que yo veo diferencial es que los conceptos visuales de los personajes que están hechos por Toko Shino, que es una ilustradora muy hábil, son los mismos que se utilizan para el anime. Entonces, digamos que hay una especie como de diseño previo que es común tanto a este manga como a la versión animada que hay ahora mismo en Crunchyroll. Y esto es algo que, por ejemplo, el otro manga no lo tiene, ¿no? El otro manga también está muy bien, pero tiene otro ritmo narrativo, los personajes tienen otro aspecto. Entonces creo que este es el que ha sintonizado mejor, no solo con los gustos estéticos de diseño de personaje del público internacional ahora mismo, sino con las pautas y los ritmos narrativos, ¿no? De la gente que lee manga ahora, que quizá ahora, más que en el pasado, están más influenciados por el anime, ¿no? Hay muchas veces que casi que sabes qué va a pasar 2 páginas adelante porque ya has visto un poco cómo van ese tipo de escenas, ¿no? En muchos animes. Sí. Así que creo que esa puede ser uno de los factores, ¿no? Que ayuda. Y teniendo como ha tenido la buena acogida y tal, ¿podríamos esperar algún tipo de extra en próximos volúmenes? Bueno, extras, nosotros contamos con los materiales que nos ofrece la editorial japonesa, y eso es lo que con eso hacemos nuestra edición. Entonces hemos preguntado por extras, porque sí que es verdad que alguien nos ha mostrado que ciertas ediciones de otros países, pues algunas de las páginas vienen en color, y no hay ningún plan concreto al respecto, porque digamos que las respuestas hay veces que cuando pides materiales extras o cuando ya se han contratado ciertas cosas, ¿no? en el contrato, pues es complicado, ¿no? De añadir o de modificar algo de eso, ¿no? Pero bueno, nos reservamos la posibilidad, si se pudiera concretar, de que si hay en el futuro algún tipo de versión, ¿no? O de reedición con algún tipo de característica más alta, ¿no? de los diarios de la boticaria, que también depende mucho de su extensión, ¿no? De hasta cuándo se estire, porque ahora todo el mundo quiere novelas de Natsu Hyuga, mangas basados en adaptar en manga trabajos de esta autora, y claro, no sabemos por dónde va a salir, ¿no? Porque la serie esta, pues la serie de novelas podría alargarse, la adaptación al manga también. Entonces, ya sabéis que no, que cuando las series de manga se alargan, pues puede haber una caída en interés o bajadas en ventas, cosas así. Sí. Entonces depende mucho de si vamos a seguir con esta súper buena acogida,
y si en el futuro eso puede convertirse o puede traducirse en que haya una edición con alguna característica más elevada, ¿no? Y que podamos meter ahí algún tipo de extra. Esto sin descartar que si realmente pues, conseguimos cerrar el asunto de que haya alguna página más en color o alguna cosa así. Pero bueno, en principio la edición no va a diferir mucho de la japonesa, ¿no? Y esta que estáis viendo aquí tiene exactamente las mismas páginas en color que tienen los tomos japoneses. Así que si algún editor ha hecho algún tipo de esfuerzo extra o tiene algún tipo de, no sé, de contacto, de enchufe que le pasa a materiales que a nosotros nos han pasado, pues eso sí que puede ser un poco preocupante, ¿no? Pero también es cierto que España, el mercado editorial en España, a lo mejor, pues comparado con el de Francia, con el de Italia, pues quizá no sea tan potentorro. Pero bueno, haremos, o sea, estamos de hecho haciendo esfuerzos extra con esta serie, por ejemplo, revisar la traducción incluso más intensamente de lo que hacemos con otras, asegurarnos de que no hay de que prácticamente no hay detalles que luego nos puedan hacer que los lectores queden un poco insatisfechos, ¿no? Que lo intentamos, por supuesto, en todos los cómics, pero claro, cuando uno está funcionando tan bien, pues solemos intentar darle un extra de atención, un extra de mimo, para que la impresión que queda a los lectores sea la mejor posible. Pues ahí nos has vendido bien los diarios de la boticaria. Y Gemma, ¿vas tú con la siguiente? Vale, bueno, pues ya que estamos hablando un poco del manga Barcelona, novedades y más vendidos, vamos a hablar ahora de algunas licencias que se dieron y hablamos un poquito más de ellas a profundidad. Claro. Una de ellas fue el manga de Alba... Ay, madre mía, qué mal leo. Cardona, que es Hakutaku. Sí, Hakutaku, de Alba Cardona. Sí, bueno... ¿Se sabe algún tipo de fecha, formato, demás? No, porque se está terminando. Es decir, este álbum todavía hay trabajo que se está haciendo. Y de hecho mostramos algunas imágenes en Manga Barcelona que no eran finales, que hay un poco por ansia, ¿no? De mostrar material a los asistentes y al público, pues metimos hay unas imágenes que a lo mejor no tienen nada que ver, luego cuando las veáis en el manga final van a ser como mucho mejores o un poco diferentes incluso. Pero bueno, creo que para que os hagáis una idea del tipo de cómic que está creando Alba, pues es un buen aperitivo, ¿no? Uh-huh. Y nada, no tenemos nada más que añadir respecto de lo que dijimos entonces, pero le tenemos muchísimas ganas a este cómic, ¿no? Especialmente cuando sacamos autores españoles de manga, pues hace una ilusión especial. Ya tuvimos una experiencia súper buena allí en Manga Barcelona con los autores de Mazland y es algo que en la medida de nuestras posibilidades nos gustaría seguir, ¿no? Que en España tenemos también súper buenos dibujantes de cómic estilo manga o de manga español, como lo queramos llamar, y trabajar en esa dirección para que al final, bueno, esto nos beneficia a todos, ¿no? Al final. Sí. Esto en realidad son un poco, más o menos va a ser la misma tónica con todo lo que licenciasteis. Porque ahora te vamos a preguntar por Underground, de Suehiro Maruo, que habéis mencionado que saldrá en Kanzenban Flexibook, si no me equivoco. Y en principio dijisteis que era para marzo, pero no la hemos visto en el listado de novedades. ¿Tenéis una nueva fecha? Sí, bueno, Kanzenban Flexibook es como esto que veis, ¿no? Esta edición de Tomie, que el Flexibook es esta tapita tan chula que le solemos poner a la edición, que lleva guardas y todo. Entonces saldrá en ese tipo de formato. Puede ser que alguna de las fechas, que haya habido algún reajuste de fechas, porque esas son las fechas que teníamos planificadas inicialmente, ¿no? Entonces, cuando tengamos claro si hay algún tipo de retraso, de que a lo mejor algún manga pasa de marzo a abril, eso lo anunciaremos con toda la antelación que podamos, que bueno, ocurre con alguna frecuencia, no es una cosa que no pase nunca, ¿no? De que se anuncie un manga para... Digamos que las fechas que anunciamos en
en Manga Barcelona son de nuestra planificación de 2024 en aquel momento. Pero luego, pues, como os podéis imaginar, tenemos cosas que están anunciadas y que queremos sacar en ciertas fechas, pero pues estamos esperando que nos lleguen los materiales desde Japón. O hay cosas que a lo mejor nos va a convenir mucho cambiarlas, cambiar el momento en el que salen al mercado, porque alguna de las licencias por las que hemos ofertado nos las confirman y entonces hay que, digamos, comprometerse a encontrarles un hueco en el plan editorial. Entonces, este tipo de pequeños movimientos pues pueden hacer que a lo mejor un manga que inicialmente lo tenemos aproximadamente para el lanzamiento en marzo, pues acabe saliendo en abril o incluso en mayo, ¿no? Pero no van a haber grandes retrasos en el sentido de cosas que estaban planificadas pues para primavera acaben saliendo en invierno. Eso en principio no debería pasar. ¿Le preguntas tú por la siguiente, Gemma? Vale. Y bueno, siguiendo mismo nivel, la obra de Suichiro Maruo, Lunatic Lovers, Sí. también seguirá el mismo formato porque tenía previsto para septiembre. Con una Sí, nueva lo que a este tipo de autores con un perfil artístico y narrativo pues de primer orden, les hacemos este tratamiento, ¿no? Que nosotros internamente le llamamos autoral, ¿no? Porque en lugar de hacer digamos, un primer acercamiento al mercado con un formato más, entre comillas, asequible, ¿no? O más de mercado más mainstream, por decirlo así, ¿no? Directamente lo sacamos en lo que para nosotros son pues, ediciones muy cuidadas, ¿no? No llegan a ser ediciones de lujo, pero sí que son ediciones que tienen un precio un poco más alto, ¿no? Como esta que os mostraba aquí, o este integral de Soichi, también de Junji Ito. Este es el tratamiento que les hacemos, ¿no? Es ya, digamos, de entrada, pues más alto, ¿no? Entonces, los cómics que tenemos de Suichiro Maruo van a salir así, pues porque es un autor consagrado que tiene una excelencia a nivel narrativo y artístico que pensamos que lo merece, ¿no? Sin lugar a dudas. Esto es indicativo de que estáis empezando a intentar hacer un poco una maruoteca, como tenéis con Junji Ito. Justo esto me conecta con alguna cosa que quería mencionar cuando me preguntabais por ECC, ¿no? Así en general. ECC justamente una de las características que tiene es que tenemos mangas que lee gente que a lo mejor habitualmente no lee manga. Sí. O que no la identificas con el lector otaku, ¿no? A lo mejor es gente que no juega videojuegos, no ve anime, ¿no? A lo mejor casi todo el cómic o mucho del cómic que lee es más bien cómic europeo o cómic americano así de corte más maduro. Pero claro, no hace ningún tipo de asco a un buen cómic por mucho que sea japonés, ¿no? Entonces, esa es la gente que seguramente pues, tiene varias cosas de Junji Ito en su biblioteca y que seguramente va a estar interesada en cosas pues como por ejemplo lo que hemos sacado de Taiyo Matsumoto o lo que sacaremos este año de Yoji Manabe. No, perdón, no Yoji Manabe, sino Manabe, el autor de Ushijima, el usurero, que es el otro gran lanzamiento que tenemos a final de año, que además también va directamente a salida en autoral, ¿no? En este tipo de formato cuidado de Kanzenban Flexibook. Así que sí que tenemos una serie de autores, ¿no? Que nos gusta darle ese tratamiento de entrada, ¿no? Para ir directamente al público, a lo mejor que tiene un poquito más de poder adquisitivo y que se selecciona mucho más el tipo de cómics que se compra, ¿no? Que quiere una experiencia a lo mejor un poco más de un nivel mucho más alto, a nivel narrativo, artístico, incluso filosófico, ¿no? El tipo de cosas que te cuentan estos autores, pues suele ir un poco más allá de lo que es el mero entretenimiento o las narrativas que a lo mejor gente que está empezando en el mundo del cómic, a lo mejor de menor edad, no quiero discriminar, ¿no? En ese sentido, porque a todos nos gusta una cosa palomitera, ¿no? De vez en cuando, por supuesto, pero sí, que tienen a lo mejor pues unos objetivos filosóficos, ¿no? O estilísticos que pueden ser un poco más elevados que otro tipo de cómic y esos los solemos tener en autoral, ¿no? Pues seguimos con obras que anunciasteis. Lichi Hikari Club de Usamaru Furuya.
nuevamente Kanzenban Flexibook y dijisteis que estaba previsto para septiembre con una nueva traducción. Sí, ¿Quién se va a estos encargar? libros, ¿Sabes? sí, Lichi Hikari Club lo tendremos al final, más para la segunda mitad del año, porque antes vamos a sacar el libro de Lichi Hikari Club Collaboration, que es, digamos que la última novedad del mundo de Lichi, en japonés es Lichi, ¿no? Lichi Hikari Club o Lichi Hikari Club, que salió en Japón y que ha tenido muy buena recepción y que es un libro chulísimo, es un libro que va a medio camino entre... Os estoy hablando ahora del otro, del Collaboration. Sí, del Collaboration. Antes, ¿no? Y es un libro que recoge toda la tradición que ya sentó Usamaru Furuya con esta obra, ¿no? de culto prácticamente, podríamos decir, y que había estado no disponible en España durante todos estos años, desde que la sacó Glenat/EDT en su momento. Entonces hemos pensado que, teniendo en cuenta que tenemos prácticamente todo el catálogo de manga de Wayama Yama en español, y que esto es una colaboración que no se suele ver, ¿no? Este tipo de trabajos colaborativos tan estrechos son complicados de ver y claro, la oportunidad de tener Lichi Hikari Club y de poder también publicar Lichi Hikari Club Collaboration con colaboración de Usamaru Furuya y de Wayama Yama, pues era como un combo imbatible, ¿no? Entonces, pues hemos licenciado los dos y los tendremos uno en primera mitad del año y el segundo en la otra mitad. Entonces, esto sí que lo que haremos será, no vamos a recuperar los materiales que tenía EDT, porque además no esa licencia, es decir, esa traducción se hizo en su momento, la traducción va a ser nueva, entonces lo vamos a traducir otra vez desde cero. Por supuesto que echaremos un vistazo a lo que hubiera, ¿no? en aquella edición ya existente, porque imaginemos que esto es una cosa que siempre intentamos investigar cuando sacamos cosas que tienen ya un pedigrí, ¿no? Imaginemos que hay algún tipo de frase, ¿no? que haya calado entre los fans de esta obra, seguramente la querríamos conservar en castellano, ¿no? Si es muy carismática, ¿no? Pero sí, bueno, siempre es una buena oportunidad para echarle un ojo y mejorar la calidad siempre que podamos. Pues justo después del Lichi Hikari Club te íbamos a preguntar por Collaboration, que ya nos la has aclarado. Sí. Así que si quieres ir, Gemma, por la siguiente. Vale, sí, pues la siguiente obra sería... Vale, perdón, que se me ha ido. Sería Agujeros Espeluznantes, que sí, según contaste, sería la primera edición sencilla que saldría en abril. Finalmente, ¿se mantendrá así y cómo funcionarán el resto de las ediciones? Lo que tendremos será una edición que replicará de la manera más fiel posible todos los aspectos adicionales o de valor añadido, por decirlo así, que tiene la edición japonesa original, donde, por ejemplo, la sobrecubierta está llena de agujeros. O sea, los agujeros espeluznantes están en la propia sobrecubierta y, bueno, pues lleva una serie de papeles carísimos con texturas, de tintas especiales, y es al ser un libro tan especial, porque de entrada no es un manga, ahí prácticamente no hay casi nada, no hay páginas de manga, y lo único que hay a nivel visual de dibujo son, o casi todo lo que hay, son reproducciones de las libretas y los cuadernos que utilizaba el autor a la hora de, pues, apuntar sus ideas, hacer como bocetos de prueba, intentar plasmar las cosas que imaginaba antes de comprometerse a ellas en la página final del cómic, ¿no? Pero el 90% del libro es texto, son las cavilaciones y los recuerdos, ¿no? del autor, pues de cosas que ha vivido en su niñez, cosas que le han impresionado, ¿no? de experiencias y vivencias, influencias que ha tenido que le han acabado llevando a dedicarse al mundo del manga, la querencia que tiene por toda la temática y la imaginería de terror, todo eso, ¿no? Contado directamente por él. Entonces es una especie como de mezcla de ensayo, de autobiografía, y no solemos sacar libros así, ¿no? En el sentido de que prácticamente todo el libro sea de texto, con lo cual es
un reto y pensamos que siendo uno de nuestros mejores autores o de nuestros autores de mayor éxito, era mucho más interesante sacar una edición lo más, entre comillas, asequible posible al principio y luego ya más tarde hacer revisitarlo, ¿no? Revisitar ese libro intentando replicar todas esas extras, todas esas cositas interesantes que llevaba la edición japonesa original. ¿Y se sabe ya el precio? El precio, pues ahora mismo no te lo sabría decir. Pero será, a ver, digamos que va a ser una edición, lo que nosotros llamamos edición manga, ¿no? Es decir, será muy similar a un manga de las medidas habituales y el precio no se puede ir mucho de lo que suele costar un manga de esas características con esa paginación. Entonces estará por lo que suele costar un tomo de manga de unas 270 páginas creo que tiene. Bueno, pues pasamos a otra que bastante gente se sorprendió y alegró por partes iguales, que es Dorohedoro Bon, que mencionasteis que saldría en abril más o menos. ¿Qué os lleva a traer un producto tan específico como este? Y si podría abrir la puerta a otro contenido extra de otras obras. Bueno, sabéis que nosotros sacamos Fango y Limo, el libro de ilustraciones de Dorohedoro, que ya fue un proyectazo impresionante. Esto fue, por supuesto, mucho antes de que yo llegara a la editorial. Entonces, estos son como leyendas que se cuentan ahí de lo muchísimo que costó. Y bueno, no hay más que tenerlo en las manos, ¿no? Fango y Limo, para ver hasta qué punto es un producto editorial increíble, ¿no? En cuanto a la calidad de la edición y bueno, el interés del contenido, ¿no? Entonces esto va un poco en esa línea. Esto es una cosita mucho más modesta, ¿no? Este Dorohedoro Bon es para que os hagáis una idea, es un libro que salió en Japón para celebrar el final de la serialización del manga. Tras 18 años publicando el manga en la revista de Shogakukan o en diferentes revistas de Shogakukan, porque es un cómic que fue vagando de una revista a otra, pero para celebrar esos 18 años continuados de serialización, pues se publicó este libro conmemorativo donde tenemos pues entrevistas con el editor, entrevistas con la autora, bocetos como estos que podéis ver aquí. En extensión, un poco lo mismo que os contaba de Junjito, pero enfocado a Dorohedoro, ¿no? Todos los collages y diferentes tipos de trabajos previos a la edición que hizo la autora para ir inspirándose o para ir plasmando algunas de las ideas que tenía. Están aquí reproducidos, ¿no? En plan facsímil. Y luego, pues por ejemplo, una galería muy interesante de dibujos hechos por otros mangakas muy fans de Dorohedoro que han hecho pues su pequeño tributo, ¿no? a los personajes tan carismáticos y tan chulos que aparecen en este manga. Conversaciones de la autora con otros autores, explicación del tipo de imaginería, ¿no? o de imágenes o música que le ha inspirado, ¿no? para hacer tanto el cómic como el aspecto de los personajes, ¿no? Bueno, es decir, un libro que si ya te gusta Dorohedoro, teniendo en cuenta lo que incluye, porque además hay también algún manga inédito, entre otros viene, si no me equivoco es aquí, efectivamente aquí es donde viene, aquí viene Sofa-chan, que es el mítico manga con el que debutó Kyu Hayashida y que hasta ahora había estado inédito en España, ¿no? Así que lo vamos a poder leer por primera vez en castellano. Vamos a poder ver hasta qué punto pues Kyu Hayashida en sus inicios tenía influencias de gente como Katsuhiro Otomo, por ejemplo, ¿no? Y luego también tenemos aquí pues material adicional, ¿no? Hay como una especie como de cronografía de la historia, ¿no? También aquí una especie como de Dorohedoropedia con términos, con todos los diferentes términos y los diferentes conceptos que aparecen en este mundo. Entonces es un librito muy chulo para gente que ya es muy fan de Dorohedoro y que va a ser como un poco una pieza, esa pequeña pieza del puzzle para acabar de
para acabar de disfrutar de la experiencia, ¿no? La verdad es que con lo que nos has enseñado parece tremendamente completo. O sea, si Sí. te gusta Dorohedoro, es la Biblia. Sí, es como una... en realidad hay más cosas de Dorohedoro, ¿no? Y de hecho, esperamos poder anunciar cosas relacionadas con Dorohedoro en las próximas semanas o los próximos meses, porque hay todavía algún proyecto por ahí relacionado con Dorohedoro, porque, bueno, supongo que sabéis que Kyu Hayashida es una de nuestras autoras más destacadas, junto con Junji Ito, que estamos publicando su manga más reciente, que es Dai Dark, que también lo estamos vendiendo muy bien, la verdad, para teniendo en cuenta pues que lo que se habla tanto, ¿no? De que el mercado está súper saturado y que o sacas Dragon Ball o no vendes, ¿no? Cosas así. O, bueno, pues realmente a nosotros Dai Dark es una obra que nos está funcionando bien, estamos reimprimiendo ya algunos de los primeros tomos, incluso con una edición que ya de entrada pues viene con extras como este, no sé si lo habéis visto, pero tiene la faja. La sobrecubierta está impresa en acetato transparente, entonces se combina el dibujo que hay en la cubierta con el dibujo que hay en sobrecubierta. Esto ocurre en todos los tomos de Dai Dark. No, yo no lo había visto, está muy chulo. Y Está muy guay. es una edición que está un poquito más cuidada que un tomo de manga normal. La tenemos, también es cierto que está un poquito más cara porque la tenemos a 11,95, pero incluso así el público pues nos está dando su confianza con esta serie tan chula. Entonces entendemos que es una autora pues que está ya prácticamente consagrada y que se merece que estos productos satélite, ¿no? Productos editoriales que complementan la oferta de ese universo o de esa obra, pues puedan llegar a España, ¿no? Entonces esperamos poder anunciar alguna cosa relacionada con Dorohedoro más allá de Dorohedoro Mon, que seguramente lo sabremos muy pronto. Y desde luego seguimos con Dai Dark a toda pastilla, porque además que es un manga que, teniendo en cuenta sus diferencias con Dorohedoro, ¿no? Porque las hay muy importantes, sigue con todas ese regusto visual, ¿no? que le gusta a la autora plasmar, y que además creo que llega a un público que a lo mejor si Dorohedoro te había parecido una obra así un poco demasiado compleja o demasiado densa, ¿no? En algunos aspectos, esto es todo lo contrario. Esto es una gran fiesta de la aventura y que incluso si no te había llamado la atención Dorohedoro, creo que es un modo que te puede encantar, ¿no? Dai Dark. Así que sí, o sea, vamos a seguir con Dorohedoro, vamos a seguir con Dai Dark y con Kyu Hayashida. Sí. Hasta que la gente diga basta, básicamente. Es una de las cosas chulas, ¿no? De tener autores y autoras que gocen del favor del público. Entonces, retomando un segundillo una cosilla que has dicho antes, de Dorohedoro, hay cosas por anunciar que no se han anunciado todavía. Lo que pasa es que no están tampoco cerradas, ¿no? Es decir, queremos seguir haciendo cosas relacionadas con Dorohedoro y seguramente podemos anunciarlas, pero de momento ahí se queda. Pues, en la parte trasera de CC se está cociendo cosas a fuego lento de Dorohedoro. En realidad ahora mismo está todo el fuego puesto aquí en Dorohedoro Mon, pero esperamos poder anunciar más cosas. Agradecemos esas pildoritas que nos pues continuando con cosas que sí que se han anunciado ya. Una de las novedades que más sorprendió fue el hecho de que volviera a reimprimirse una obra que nunca se había editado en catalán y que de hecho ECC apostará por el catalán, que es Guío. ¿Qué os lleva a publicar una obra en catalán? Y habiendo empezado con esto, ¿podemos esperar más obras? Ya no solo en catalán, sino en otro idioma autonómico. Sí. Bueno, sí es que he entendido la pregunta, ¿eh? No has respondido así.
el momento editorial relacionado con el cómic y el manga en catalán es indudable, ¿no? Que es de gran bonanza y que a nosotros nos gusta participar en ese sentido, ¿no? Está claro, ¿no? Que hay un público que entendemos que puede tener un peso específico muy importante y nosotros operamos dentro del territorio de España, con lo cual si se daban las condiciones como para publicar manga en catalán, pues ¿por qué no? Entonces sí que es cierto que estamos todavía perfilando nuestra estrategia acerca de cómo vamos a tomarnos el tema de editar manga en catalán, pero mientras la vamos perfilando, ¿no? Este va a ser un muy buen termómetro, porque Gyo es una de las obras más chulas, ¿no? que tiene Junji Ito. Tiene aspectos, además, que para el público catalán, pues, ¿no? Relacionado con el mar, el Mediterráneo, ¿no? Ahí hay muchos puntos temáticos de interés. Y bueno, el tema de aportar a la cultura de un idioma tan rico y tan milenario como es el catalán. Yo soy de Valencia, hablo valenciano también, por lo tanto también soy catalano parlante y me alegra personalmente mucho poder contribuir a que haya cultura y a que haya entretenimiento en nuestro idioma natal, ¿no? Que es algo que no debería ser extraño, que debería ser todo lo contrario, que debe ser lo normal. Entonces, dentro de ese contexto y teniendo en cuenta todos los compañeros de otras editoriales que se han animado a publicar manga catalán y que están consiguiendo una continuidad, pues nosotros hacemos eso, ¿no? Ese pequeño termómetro para ver cómo va y teniendo en cuenta que hay pues incluso apoyo institucional, ¿no? Por parte de la Generalitat en Cataluña para obras que han sido publicadas en español, también publicarlas en catalán, pues lo que vamos a hacer es definir esa estrategia a lo largo del año y sobre todo viendo cómo funciona Gyo, que entendemos que es un manga que tiene, por las características que tiene, también va a ser una obra integral, ¿no? Va a salir en un formato muy bueno y no te va a dejar colgado, ¿no? O sea, la experiencia de Junji Ito en catalán la vamos a poder tener muy bien con esta representación, ¿no? de Gyo, y la iremos viendo, ¿no? A partir de ahí. Eso nos acabará de informar algunas de las cosas que ya estamos cociendo, ¿no? Por el tema de perfilar esa estrategia y seguiremos por esa dirección. O no, a lo mejor resulta que esto es como el unicornio, ¿no? Que salió un manga de Gyo en catalán y ya nunca sacamos nada más en catalán. Yo espero que no. A mí me gustaría que fuera todo lo contrario. Pero claro, los elementos que confluyen o que van en una dirección o en otra, pues muchas veces están fuera de nuestro control. Así que pues, si me preguntáis mi opinión, a mí me encantaría sacar no solo cosas ya de catálogo, sino alguna novedad incluso, pero tenemos que esperar a que los super sabios, ¿no? nos ayuden a tomar esas decisiones, a perfilar esa estrategia y ojalá que vengan muchos más. Por ahora solo en catalán, ¿no? Sí, a ver, esto es un poco como todo, ¿no? O sea, es decir, ahora vemos la oportunidad del catalán, no estamos cerrados a ningún otro idioma que se hable en España, ¿no? Por supuesto. Y sabemos que editoriales como Oso pues ha hecho una apuesta incluso por el euskera. Entonces, estamos observando todo eso con mucho detenimiento. Porque cada manga que sacas o no sacas es un riesgo. Que tomas o no tomas, ¿no? Entonces, ya sabéis, ¿no? La capacidad es limitada. Dedicar no solo una partida financiera, sino todas las muchísimas horas de trabajo que hay detrás de poner un cómic, ¿no? En las tiendas. Son horas es decir, trabajo, ilusión, empeño, esfuerzo que no pones en otro, ¿no? Entonces es una constante partida de ajedrez, ¿no? Diciendo, si tiro por aquí, esto, si tiro por allá, esto otro. Y ahí yo, sobre todo ahora que yo estoy un poco como empezando, ¿no? Que no llevo ni un año, pues voy a poner mi fe ciega en mis editores, ¿no? En mi dirección editorial y dirección empresarial, porque si tuviera que hacerme yo las cuentas de si me cuadra, por ejemplo, hacer una línea de manga en catalán y en euskera, donde a lo mejor la mitad de mis lanzamientos los hago en trilingüe,
pues, o si me quedo como estoy, ¿no? Sería es un poco como los dos polos opuestos, ¿no? De las diferentes opciones, pues sería complicadísimo, la verdad. Sería muy complicado y sería complicado para cualquiera, incluso siendo un editor experto con décadas de trabajo a las espaldas, así que lo haremos lo mejor que podamos y entiendo que tomaremos la mejor decisión posible. Pero a mí, por supuesto, me encantaría poder sacar manga en euskera, manga en gallego y un montón de títulos en catalán. Así que, sabiendo que queremos, ahora es ver la posibilidad de si es posible y sobre todo que tenemos que tener una brújula. Es decir, no podemos hacer muchísimos experimentos en este sentido, pues un poco por lo que os decía, ¿no? Porque toda esa inversión de trabajo, de dinero, de tiempo y de ilusión se pierde por otro lado, ¿no? Así que lo haremos lo mejor posible. Pues después de esta respuesta que a los fans a los lectores en catalán les interesa bastante conocer, sí. Vamos con una posible apuesta arriesgada por parte de CC. Ushijima el prestamista de Shohei Manabe. ¿Qué os llevó a licenciar esta obra tan larga y si tenéis una fecha aproximada para el primer tomo? Sí, el primer tomo saldrá antes de lo que... No voy a decir la fecha porque lo estamos cociendo ahora, pero nuestra ilusión es sacarlo más pronto que tarde, dentro del año. Entonces, ya sabéis, ¿no? Pues en el año hay unas fechas bastante marcadas relacionadas con el cómic, pero nuestra ilusión es poder sacarlo lo antes posible. Así que, sin comprometernos todavía nada, porque seguimos trabajando en ello y es un lanzamiento que para nosotros va a ser de los más importantes de manga en el año, pues vamos a ver, ¿no? Aproximadamente cuándo sale. Pero la ilusión que tenemos es poder sacarlo más pronto que tarde, seguramente en la primera mitad del año. ¿Vale? Pero si luego sale en la segunda, yo no os he dicho nada, ¿vale? Esto queda entre nosotros. Sí, a ver, se entiende que cualquier fecha que se diga aquí es orientativa. Sí, es orientativo, es decir, sí, exacto. De hecho, con este tenemos una fecha relativamente cerrada, pero los principios de las series y sobre todo los principios de las series largas, y esto es una cosa que, pues la letra consangrienta, ¿no? Yo personalmente lo estoy viviendo ahora con gran intensidad, ¿no? De hasta qué punto es importante empezar bien una serie, ¿no? Sentar bien esas bases a todos los niveles, ¿no? De atención al detalle, el estilo de la traducción, de las decisiones pues las pequeñas decisiones, ¿no? Del tipo de letra, o sea, hasta el más mínimo detalle puede suponerte luego un pequeño triunfo o un pequeño fracaso, ¿no? Entonces, personalmente con este cómic me gustaría acertar en todo lo posible. La apuesta por Ushijima, de hecho, viene de nuestra dirección editorial, viene de Jaime Rodríguez, que es uno de los super veteranos de CC. Y bueno, yo cuando me enteré me puse a dar saltos de alegría casi, ¿no? Porque vivimos también un poco en un contexto en el que parece que el único manga que va a publicarse o son, digamos, como súper clásicos, ¿no? De tipo, pues cosas como hemos sacado ya, ¿no? La Rosa de Versalles o ¿no? Algunos súper clásicos de manga que llegaron en nuestro día adaptados al anime y que toda la gente de nuestra generación los conoce, como algunos de los que saca Arechi, ¿no? Cosas así. O bien sacas algo así, ¿no? O, pues, por ejemplo, ahora Mazinger Z, ¿no? Que acaba de anunciar Norma, o el Capitán Harlock, es decir, cosas que son absolutos puntales, ¿no? del mundo del manga, que sentaron las bases de la cultura otaku hace décadas. O bien es algo así, o bien es como ultimísima novedad, ¿no? O sea, lo que está vendiendo en Japón ahora mismo y lo que los fans otakus desean y reclaman ahora, ¿no? Independientemente de que luego a lo mejor no le hacen ni caso, ¿no? Que eso es una cosa que también le puede pasar a cualquier editorial. Entonces, tener un cómic como este, que triunfó, es decir, que lleva triunfando décadas y que ha pasado relativamente desconocido o desapercibido para el fandom occidental, poder publicarlo con la atención al detalle con la que lo vamos a publicar, a mí, por ejemplo, como otaku de primera generación, me alegra un montón, ¿no? O sea, me da una esperanza de que si esto funcionara bien,
en el futuro podríamos llegar a tener una serie de obras de un perfil que no es estrictamente el otaku de última novedad de consumo rápido, por decirlo así, ¿no? Sin con eso querer decir nada malo al respecto de cualquiera de las obras que pudiéramos meter, ¿no?, en esta denominación, porque demostraría que tenemos un mercado, ¿no?, que sabemos llegar a ese mercado de un público maduro que busca unas historias de cierta característica que pueden dar la casualidad de que se lo leen y les interesa, y que el aspecto de que sean japonesas o que sean manga o que tengan lugar en Japón, para ellos es casi como anecdótico, ¿no? O sea, lo que importa es la calidad de la narrativa, el interés humano de la historia, las ideas que el autor o la autora quiere comunicar, ¿no? Y bueno, pues esta apuesta lo que entiende es que nuestro mercado tiene esa madurez, ¿no? Pensamos que vamos a encontrar un público para Ushijima. Por cierto, os puedo dar la noticia de que el título no va a ser Ushijima el prestamista, finalmente, sino que va a ser Ushijima el usurero, que entendemos que es una... Sí, que entendemos que es una traducción un poco más ajustada, porque en realidad el título en japonés es Yamikin Ushijima-kun, y Yamikin significa, como literalmente es dinero negro o dinero de las sombras, ¿no? Entonces es como el prestamista de los bajos fondos, por ejemplo, ¿no? Sería un subtítulo así a lo largo, ¿no?, que podríamos hacer. Pero claro, queríamos un título pues cortito, con impacto, y la verdad es que cuando estaba preparando el comunicado de novedades todavía no teníamos un título, digamos, cerrado, ¿no? Entonces Ushijima el prestamista en realidad va a salir como Ushijima el usurero, que es un subtítulo que comunica muy bien, comunica con más precisión todavía el tipo de actividad a la que se dedica el protagonista, ¿no? Y aquí realmente estamos apostando por un cómic de autor y un cómic para un público maduro, no sé si adulto, ¿no? Porque hay todo tipo de lectores de cómics, hay gente que a los 15 se puede leer cualquier cosa, ¿no?, sin ningún tipo de problema. No solo porque no le vaya a traumatizar ni nada parecido, sino porque directamente le interesa, ¿no? Tiene esa madurez o esa capacidad, ¿no? Entonces, pensamos que va a interesar mucho al público maduro, y esta es una narrativa sobre los aspectos más oscuros, ¿no?, de la sociedad japonesa, vistos a través de los ojos de una persona que se dedica a prestar dinero con unos intereses draconianos, ¿no? En plan, dentro de 30 semanas me devuelves el 150 de lo que te he prestado. A personas que están absolutamente desesperadas, ¿no? Que tienen algún tipo de gran problema en sus vidas, necesitan ese dinero de una forma imperiosa, ¿no? Y recurren a la banda criminal de Ushijima, ¿no? Que además son todos pues bastante jovencitos. O por lo menos ese es un poco el aspecto, ¿no? Entonces, esta es una obra que en Japón, con un mercado tan desarrollado y con una cantidad tan grande de lectores de edad relativamente alta, pues ha tenido un seguimiento, ha tenido un gran éxito que al principio incluso no estaba planeado, ¿no? Que Ushijima pudiera llegar a tener este éxito. El propio autor era uno de los pocos que creía que esta serie debía seguir durante muchísimos años y ser recopilada en muchísimos tomos finalmente. Y contra viento y marea lo consiguió, ¿no? Y es una serie que ha acabado adaptada pues a varios largometrajes de imagen real, a una serie de televisión también, no al anime, ¿no? Lo cual demuestra hasta qué punto es un producto de un perfil mucho más adulto, ¿no? Más maduro. Y nuestra intención es llegar todo lo lejos que podamos con Ushijima, por supuesto. Y entonces nuestra edición de Ushijima, para que os hagáis una idea, os vuelvo a sacar el de Tomie porque además es bastante parecido, ¿no? Lo que vamos a hacer es recopilar hilos o arcos narrativos completos en cada tomo. Por tanto, cada tomo de Ushijima va a empezar y va a terminar y no te va a dejar colgado, ¿no? Es decir, sobre todo al principio, ¿no? Por supuesto, la narrativa sigue, ¿no? Pero esta es una narrativa donde Ushijima es una especie como de vehículo para contarte lo que le pasa a la gente a la que Ushijima le presta el dinero, ¿no? Entonces es, pues, salvando las distancias, ¿no? Pues, por ejemplo, si habéis visto The Wire, ¿no? The Wire es una serie donde los policías son un poco el vehículo para contar la vida de los criminales, ¿no?
de la gente que vive en el gueto, que no tiene un futuro, que se tiene que dedicar a prácticamente cualquier cosa para salir adelante. Pues esto es un poco igual. Por supuesto vamos a conocer cosas de Ushijima como ser humano, pero esto se va viendo sobre todo al final de la serie. Entonces, ahora que nos has dicho que va a tener este formato por arcos argumentales, ¿sabéis ya más o menos cuántos tomos va a ser la serie en ese formato? ¿Cuántos tomos va a tener la serie en este formato? No lo sabemos. Entonces la presentamos como una serie abierta. Por supuesto tenemos la planificación de hasta donde podamos llegar, ¿no? La serie tiene 46 volúmenes en Japón, si no me equivoco, y los volúmenes en los que ha salido en Japón son los volúmenes normales, ¿no? De manga seinen. Aquí tengo los 3 primeros, y tengo aquí justo los 3 primeros porque justamente los 3 primeros, prácticamente en su totalidad, son los que conformarán nuestro primer tomo, que tendrá aproximadamente unos 500, no os lo digo a la máxima precisión, pero aproximadamente serán unas 580, 590 páginas. Entonces tendrá el primer tomo y el segundo tomo completos, y luego en el tercer tomo, que es donde la narrativa de Yankee-kun culmina, los capítulos 24, 25, 26, que son los últimos del tercer tomo japonés, esos ya formarían parte de nuestro segundo tomo. Porque ahí, digamos que termina ese capítulo, ¿no? Ese arco narrativo, y empieza otro. Entonces, ese comienzo del siguiente capítulo, ¿no? El siguiente arco narrativo, será ya el principio de nuestro segundo tomo. Pues si Gemma pasas a la última obra que Sí. tenemos. Y ya como ha dicho Rolesco, la última obra que anunciasteis fue El largo verano del 31 de agosto. Sí. ¿Se sabe algo más sobre el formato y la fecha? Sí, el formato va a ser formato manga normal, el tipo del tomo seinen, ¿no? Que solemos publicar habitualmente. Y la fecha no la tenemos todavía, porque esta es una serie que ya está, digamos, atada y cerrada, en el sentido de que la vamos a publicar en 2024 seguro, y lo que estamos intentando es encontrar el mejor momento para publicarla. Porque una de las cosas que pasa en 2024 es que retomamos muchas de las series que habían estado paradas durante muchos meses y en algunos casos incluso durante más de un año, ¿no? Y esto va en relación con pues el estado en el que están algunas de ellas, ¿no? Porque digamos que hemos puesto nuestro esfuerzo en pues, por ejemplo, en todas estas novedades que salieron ahora a final de año, ¿no? Para el Salón del Manga y para el mes anterior. Y ahora donde nos queremos poner las pilas es para que cuando retomemos pues Kakegurui Twin, Overlord, Servamp, hay un montón de mangas que estábamos un poco como esperando a que habíamos cogido a Japón, por ejemplo, ¿no? Algunos, y estábamos esperando a que hubiera más material en Japón para licenciar y para ir publicando. Por ejemplo, otro de los que vuelve es el León de Marzo, ¿no? Que vamos a publicar ya el tomo 17. Aquí tenéis el 16, que es el último que sacamos. Y si no me equivoco, esto salió en 2022. Sí. 2022 o incluso 2021. O sea, es una serie que también muchas cosas de estas, pues por ejemplo, La Tierra de las Gemas también, ¿no? Muchos de estos mangas lo que ha pasado es que después de ese éxito inicial y de tener un relativo número alto de volúmenes en el mercado, pues los autores se acaban o poniendo enfermos, o se acaban quemando, o acaban diciendo: no puedo seguir con este manga, me tiene demasiado absorbido, necesito crear otro para desengrasar, ¿no? Y ya volveré a este cuando quiera o cuando pueda. Entonces hemos estado pues un poco esperando a Chika Umino, ¿no? Que continuara con el León de Marzo. Hemos estado un poco esperando a la autora de La Tierra de las Gemas, ¿no? Para que continuara. Y finalmente vamos a poder hacerlo durante 2024. Pero lo que queremos hacer es que lo que queremos asegurarnos es que cuando esas series vuelvan, ¿no? Podemos reconectar con todo el fandom que nos había estado, digamos, haciendo la colección hasta ese momento, y en la medida de lo posible no perder a ningún fan nuevo que podamos hacer anunciando que siguen todas estas series, ¿no? Me estoy dejando además varias en el tintero, ¿no? El Diario de Guerra, por ejemplo, también va a continuar. Sí, luego, ahora, después de esto, va a haber una sección ya más de preguntas sobre la editorial y demás, Sí. y hay preguntas relacionadas. Voy al grano. A lo que me Sí. refiero es a que, dependiendo de todo eso, es cómo vamos a encontrar el hueco a el largo verano del 31 de agosto. Porque es un manga encantador en todos los sentidos,
y nos gustaría que estuviera justo en el momento que estuviera en el momento más propicio del año, ¿no? Para recabar la atención del público otaku como se merece, porque además esto es una comedia romántica de estudiantes con un toquecito de fantasía o de ciencia ficción que creemos que le puede hacer gracia a muchísima gente y nos gustaría mimarlo como se merece y tenerlo y tenerlo disponible en el momento en el que más caso le vayáis a hacer. Vale. Pues pasamos a este otro bloque que te he dicho, más preguntas sobre la editorial. Ya dejamos atrás el salón del manga y las novedades. Uh-huh. Y vamos a hacer preguntas que algunas de ellas tocan, que también esas son las que toca hacer. También coinciden muchas con las que nos hacen en el chat. Entonces empezamos por la más incómoda, Chihaya Furu. Chihaya Furu... No hay pregunta incómoda, no hay problema. Bueno, Chihaya Furu es una de vuestras series más famosas ahora mismo, pero a la vez ha tenido controversia desde el tomo 1 por su edición. Para recapitular un poco, si en el chat no lo saben, los tomos 1 y 2 salieron con las viñetas muy pegadas al interior del tomo, lo que dificultaba su lectura. Ahí podéis verlo. Sí, en el 3 se ha solucionado. Se ha solucionado poniendo un margen blanco, digamos, alrededor de la página, por la parte interior. Que ha habido algunos fans que no les ha gustado mucho esa solución. Entonces, con esto van un poco dos preguntas. ¿Esta va a ser la solución para ese problema de aquí al final de la serie? ¿O se va a replantear de alguna otra forma? Y también un poco saber por qué esta solución del margen blanco no se hizo ya en el tomo 2 como en un principio se había anunciado que se iba a hacer. Pues porque en el tomo 1 y en el tomo 2, como hemos anunciado, nosotros contábamos con unos materiales que no eran idóneos. Y como mucha de la gente que le interesa al mundo de la edición de manga sabe, los materiales a veces son los que son, ¿no? Por mucho que patalees o que llores, pues no hay otros. Si los tiene alguien que no está disponible para entregártelos o se han perdido o bueno, es que hay todo tipo de factores, ¿no? Entonces nosotros, de hecho, os puedo comentar que recibimos dos versiones diferentes de los materiales. Los primeros que recibimos tenían un poco mejor el tema de las sangres, ¿no? Que es al final un poco lo que nos ha causado este acercamiento demasiado acercado, ¿no? A la unión, ¿vale? Que en realidad yo creo que hay algunos puntos del manga donde sí que puede llegar a ser un poquito molesto, pero muchos de los otros, simplemente con abrir un poquito más el tomo, se puede leer. Por supuesto que no es idóneo y por supuesto que no estamos satisfechos o contentos, ¿no? Como ha quedado. Pero entra dentro de los márgenes de tolerancia para un manga donde todas las páginas están sangradas a los 4 lados, ¿no? Esto es algo que me gustaría que la gente fuera consciente y que si tienen la oportunidad de ver un manga de Chihaya Furu japonés, que verán que es que está prácticamente igual. O sea, tú abres un manga de Chihaya Furu japonés y no hay blanco en el medio, por mucho que hablas el tomo, prácticamente está dibujado todo hasta el final, ¿no? Entonces los márgenes de operación con los que contábamos eran ya pocos, o sea, serían pocos si hubiéramos dispuesto de los materiales idóneos, ¿no? Para hacer los tomos del principio. Pero es que encima además no eran idóneos, ¿no? Eran materiales que venían escaneados de otra edición y que ya tenían como menos cantidad de dibujo de los que se puede ver en el tomo japonés, por ejemplo, ¿no? O los materiales normales que se utilizan para hacer el tomo japonés. Entonces, los primeros que recibimos los descartamos por varias razones, incluidas el tema de la calidad, es decir, la calidad del escaneado. Los segundos estaban mejor, pero tenían ese problema y digamos que lo que hicimos fue un montaje, ¿no? Montamos los materiales y concluimos que
sí que es cierto que había mucho material que estaba cerca de la Unión, pero es que si hubiéramos tenido los otros materiales tampoco se hubiera quedado mucho menos cerca de la Unión, ¿no? Es decir, algunas de las cosas de los bocadillos en la edición japonesa también hay que abrir bastante el tomo para llegar a leerlo. Por lo tanto, es una cosa que, sin negar que no está idóneo, ¿no? Como no llega a estar idóneo a prácticamente ninguna edición, ¿no? Sí que pensamos que, teniendo en cuenta la situación en la que pudimos crear estos 2 primeros tomos, pues está medianamente aceptable, ¿no? Es decir, no estamos contentos, nos gustaría repararla en la medida de lo posible si se llegara a reimprimir, ¿no? Pero claro, digamos que nuestra primera, como para que lo entendáis, nuestro primer impulso a la hora de decidir cómo se hace una edición es acercarnos lo máximo posible a la japonesa. Entonces, añadir márgenes blancos, es decir, reducir la cantidad de dibujo de la página y que se vea un margen blanco arriba o abajo, esa no es nuestra primera opción. Nuestra primera opción es intentar replicar al máximo lo que vemos en la edición japonesa. Y la edición japonesa de los tomos de Kodansha, porque sabéis además que hay ciertas variabilidades, ¿no? Entre, pues algunos son un poco más altos, otros un poco más bajos, 1 milímetro de corte por aquí y por allá. Los tomos de ese tamaño de Kodansha son un poquito más cortitos que los nuestros, ¿no? Entonces, en la imprenta no había tampoco una capacidad de guillotinar a un tamaño distinto al que suele ser nuestro formato estándar de tomo pequeño de manga, con lo cual lo tuvimos que ajustar lo mejor posible con digamos, eran un poco las cartas que nos había tocado jugar, ¿no? En la partida de póker de Chihayafuro, ¿no? Perdonadme, no es póker, es Karuta. Pero bueno, con las cartas que nos tocaron, pues hicimos lo mejor que pudimos en el momento. Y claro, la apuesta que hicimos de intentar replicar la edición japonesa, en el sentido de que la experiencia de lectura fuera lo mejor posible, no nos salió bien, porque algunos de estos bocadillos sí que estaban demasiado pegados a la Unión y era complicado leerlos. Esto lo paliamos como pudimos en el segundo tomo, maquetando algunas partes del texto que sabíamos que se iban a cortar algunos de los bocadillos, maquetándolo en la parte que sí que era visible, ¿no? Para evitar que se llegara a cortar nada de texto. Y ya a partir de los materiales del tercer tomo japonés que están al final de nuestro tomo 2, ahí a partir de ahí sí que ya tenemos materiales de más calidad. Y como lo que queríamos era mantener las máximas características posibles de la edición japonesa, entonces decidimos no arriesgarnos con la Unión, ¿no? Porque había tal cantidad de dibujo y de bocadillos cerca de la Unión que lo mejor que podíamos hacer era alejarlo lo máximo posible del punto donde se abre el cómic, porque además nuestros cómics, por mucho que intentemos acercarnos a las características industriales de las imprentas japonesas, pues es más fácil que se te rompa un tomo nuestro al intentar abrirlo mucho que un tomo japonés, ¿no? Entonces, y además a la gente en general le gusta cuidar sus libros, no le gusta abrirlos mucho, no le gusta maltratarlos, ¿no? Por tanto, entendiendo que a la mayoría de la gente no le gusta abrir su tomo de manga a lo loco para intentar leerlo, que es un poco lo que hacen en Japón para leer Chihayafuru, porque no hay otra forma de leer todo ese material que está pegado a la unión de las páginas. Entonces lo que decidimos fue poner este pequeño margen, ¿no? al medio, para asegurarnos de que todo era visible y todo era legible. Y por la diferencia de proporción, lo que eso ha supuesto es que si queríamos mantener la línea de corte de la edición japonesa, ¿no? Teniendo en cuenta que todas las páginas están sangradas aquí, hasta aquí, pues lo que se suponía es que había que empequeñecerlo todo un poco y que quedaría ese margen arriba y abajo. Entonces, digamos que de las opciones disponibles entendemos que es la que marca más casillas de aspectos positivos a la hora de leer un manga como Chihayafuru. El shoujo manga en general pues tiende más a estas libertades creativas, ¿no? A utilizar todo el espacio disponible. Y yo creo que luego ya le dijeron algo a Yuki Tsuetsugu, ¿no? De, oye, tía, no dibujes tan cerca de la unión porque cuando lo tenemos que imprimir luego lo pasamos mal, ¿no? Porque en los siguientes tomos japoneses ya no hay tanto, ¿no? Ya no hay tantos bocadillos pegados a la unión y la cosa en general mejora un poco. Entonces ha sido un poco tormenta perfecta, ¿no? De cosas que podrían haber salido mejor, ¿no? Podríamos haber tenido los materiales desde el principio. Podríamos haber conseguido que nos guillotinaran los tomos exactamente igual que en la edición japonesa. Pero bueno, con la partida que nos tocó jugar, pues hicimos lo mejor posible. Hemos aprendido cosas, ¿no? Acerca de qué tipo de
acercamiento tenemos que hacer cuando encontremos con series como esta, que tampoco hemos tenido tantísimas con estas características, ¿no? Tan extremas, ¿no? De que la autora quería ocupar tantísima cantidad de papel para poner dibujos y poner diálogos. Entonces sí, lo damos por subsanado, en el sentido de que estamos seguros de que con la solución que hemos tomado se van a poder leer todos los diálogos, se van a poder ver todos los dibujos, y es verdad que los márgenes superior e inferior no van a quedar exactamente igual que la edición japonesa, pero pensamos que queda bastante satisfactorio y que la experiencia de lectura no se ve afectada, que eso es lo importante, ¿no? Que se pueda leer el manga bien, que se puedan ver los dibujos bien, se puedan leer los diálogos. Y dentro de eso, pues nos hacemos cruces de decir, vale, pues algunas de esas cosas las podríamos haber previsto, las podríamos haber hecho un poco mejor, y pues por supuesto que lamentamos, ¿no? que haya gente que no esté contenta.Nosotros siempre intentamos hacer lo mejor posible y contentar a todo el mundo, pero también entendemos que con esta solución, que también es un poco parecida a la que hemos hecho con Angel Sanctuary, ¿no? que es otro shoujo que tiene algunas características similares. Por ejemplo, nadie se ha quejado, todo el mundo está bastante contento con esta edición, ¿no? Así que yo creo que eso es un poco una combinación de la pasión que despierta este manga, porque es que al final eso es un poco lo que querría yo poner en alza también, ¿no? Que parece que hay unos pequeños nubarrones ahí que nos estropean el día, y no debería ser así, porque tenemos la suerte de tener un manga con unas características que en otras épocas sería impensable que nos llegara hasta nuestro mercado, con una súper buena traducción de Olinda Cordiux, con características interesantes como por ejemplo esta edición que es única en el mundo que hemos hecho, que ha sido redistribuir los capítulos para que cada vez que acaba un tomo se acabe un arco temático, que es entre, sin querer echarnos muchas flores, se podía considerar como una mejora a la edición japonesa, ¿no? Porque por ejemplo el tomo 1, no sé si os habéis fijado que aquí en el lomo y en la parte trasera viene con un cuadrito, con un icono, que lo que indica es que todo este tomo es autoconclusivo, porque incluye todo el arco argumental de cuando los personajes van a primaria. Y incluye los capítulos 1 y 2, perdón, los capítulos... No, lo estoy diciendo mal. Incluye los 2 primeros capítulos del tomo 2 japonés. Entonces, leyendo la serie con mucha atención nos dimos cuenta de dónde terminaban esos arcos argumentales, ¿no? O arcos narrativos, y que podíamos hacer una edición donde de forma muy satisfactoria, cada vez que tú acababas un tomo o una serie de tomos, ¿no? De un arco narrativo, acabaras al final de un tomo. Entonces nuestro primer tomo es el arco narrativo de la escuela primaria, nuestro segundo tomo es el primer tomo del arco narrativo de primero de bachillerato, y eso durará hasta nuestro tomo 8, donde se incluyen los 2 primeros capítulos del tomo 9 japonés, que son los 2 últimos capítulos donde los personajes van a primero de bachillerato en Japón. Y a partir de nuestro tomo 9 será el siguiente arco narrativo, que es segundo año de bachillerato. Entonces esto lo hemos conseguido trabajando mucho los planillos, ¿no? De qué capítulos vamos a meter en cada tomo. Y en algunos casos, pues implica que, por ejemplo, este primer tomo son 224 páginas a 9,95, con lo cual te llevas mucho más cómic con la misma cantidad de dinero. O sea, es decir, hay una serie de aspectos positivos que son los que a nosotros nos gustaría que la gente se fijara y que no se quedara con la cosa, no voy a decir que sea anecdótica, entendemos que puede ser no lo más satisfactoria del mundo, pero que sabiendo un poco por qué ha salido así y que hemos hecho todo lo que hemos podido para subsanarlo dentro de nuestros medios, pues que no les debería amargar tanto el impulso de coleccionar Chihaya Furu y de seguir con el manga, porque el manga es una absoluta maravilla, ¿no? Y el otro día, haciendo la revisión de editor del tomo 4, me emocioné de verdad viendo la cualidad humana y la habilidad que tiene la autora para mostrar situaciones emocionantes al tiempo que muestra los sentimientos de los personajes de una forma súper sutil, pero también muy clara, ¿no? Sí. Que claro, cuando el manga no es de romance,
conseguir estas cosas tiene como un éxito añadido, ¿no? Tiene como un mérito añadido, porque en realidad el manga, sobre todo, es un manga de competición, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece que el entronque que tiene es más como con obras como Haikyuu, por ejemplo, ¿no? Que también está creado y dibujado por una mujer a la que le encanta todo el mundo competitivo, pero aquí en el voleibol, ¿no? Y aquí estamos aprendiendo además un montón de literatura japonesa clásica, estamos aprendiendo mucho sobre poemas. La traducción también de Olinda, que viene al final, hemos hecho este extra que nos costó bastante que nos lo aprobara Kodansha, de añadir las traducciones de los poemas, ¿no? Tenéis cada uno de las cartas con las que juegan los jugadores de Karuta está basada en un poema de una antología que en algunos casos está traducida por primera vez al castellano. Bueno, había traducciones previas, pero no en lo que son las cartas, ¿no? O sea, había traducciones de las antologías, pero de las cartas de Karuta no había habido, ¿no? Una traducción. Era una parte de la cultura japonesa que no nos había llegado a España. Y Chihaya Furu es como esa gran embajadora que nos hace conocer el mundo del Karuta, ¿no? Cortadme si pensáis que me estoy enrollando, pero sí, claro, sí, no te preocupes. Entonces, a mí es que es una obra que me apasiona de tal manera y os podéis imaginar lo chafados que nos quedamos cuando vimos que es que no había otra forma de salir adelante más que haciendo lo que habíamos hecho, ¿no? Sí, claro. Entonces, una pregunta. Sí. Para resumir, al final, ¿se saben cuántos tomos quedará finalmente la edición? Nos lo han preguntado un montón y os voy a contar por qué no lo hemos dicho. La consideramos abierta porque una de las ventajas que nos supone plantear la serie en arcos argumentales o arcos narrativos es que dependiendo de cómo funcione la serie, podríamos, ¿vale? Y esto no es ningún tipo de garantía, ¿no? Pero nos guardamos la opción, por ejemplo, de reducir el número de tomos, ¿no? A lo mejor cuando acabe un arco narrativo, ¿no? El primero de primaria, el primero de bachillerato, segundo año de bachillerato, o después de ese arco argumental viene el de tercer año de bachillerato y luego el arco final, que es el del torneo de el maestro y la reina, ¿no? El torneo final. Nos podría convenir a todos, ¿no? Incluso a los propios lectores, que los tomos tengan una paginación diferente, ¿no? Ya que hemos conseguido que Kodansha nos apruebe que podemos alterar la paginación del que lleva cada uno de nuestros tomos, ¿no? Entonces, no queremos decir, va a tener tantos tomos, porque eso significa que vamos a tener que sacar esa cantidad de tomos, ¿no? Claro. Y teniendo en cuenta que cada vez los cómics están más caros, que cada vez hay más manga en el mercado, que cada vez hay más editoriales sacando mangas súper interesantes, y que a nosotros nos gustaría seguir sacando tantos mangas como estamos sacando hasta ahora o más, pues vamos a tener en cuenta la posibilidad de hacer ediciones integrales, de hacer tomos dobles, de todas estas opciones las tenemos sobre la mesa y no querríamos cerrarnos a poder llegar a aplicar alguna Chihaya Furu en su larga vida, porque es una serie muy larga. Sí. Y queremos dar todas las facilidades al público español para que se suba a ella, ¿no? Se suba a ese carro. El tema de los arcos argumentales es esa, ¿no? Nadie tenía por qué quedarse colgado si se compraba el tomo 1, porque acaba, ¿no? O sea, la narrativa del tomo 1 acaba en el tomo 1 y luego si quieres seguir enterándote de qué les pasa a los personajes varios años después, como si fuera Chihaya Furu 2, el regreso, pues ya tienes el siguiente arco narrativo, ¿no? Entonces esa es la razón por la que no hemos anunciado el número completo de tomos que va a tener, porque nos gustaría poder facilitar al máximo que la serie se publique de forma integral y que sea de la forma más apañada, ¿no? En el sentido de que el cost performance, ¿no? De la cantidad de páginas que os lleváis por vuestro dinero, pues sea lo más interesante posible. Entonces, por eso os pedimos, ¿no? Pedimos al público que la considere como una serie abierta. Se puede calcular, ¿no? Todo el mundo puede multiplicar 188 por 50, ¿no? Que es la edición japonesa, y sabéis la cantidad de páginas que tiene la obra, ¿no? Entonces, más o menos os podéis hacer una idea, ¿no? De la cantidad de material que hay para publicar, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, que eso está claro que es así, pues
vamos a ir estudiando una vez vayamos acabando cada uno de los arcos narrativos, si revisamos alguna de estas características, para que como mínimo cada arco narrativo tenga unas características industriales o editoriales similares y que quede lo más satisfactorio y lo más apañado posible en las estanterías de los fans. Con eso nos referimos al número de páginas por tomo, ¿no? Exacto, porque básicamente aquí lo que estamos jugando es qué capítulo metemos en cada tomo. Claro. Lo que seguro que vamos a respetar es el tema de los arcos argumentales, porque además en nuestro equipo de diseño se le ocurra mucho con el tema de los iconos. Este es un girasol, que es más una flor que es más cercana al mundo de la escuela primaria. El arco siguiente, que es el arco de primero de bachillerato, lleva una flor de cerezo, ¿vale? Una flor de sakura. El arco de segundo año de primaria lleva 2 flores, ¿no? El tercero te llevará 3. Y el último arco del maestro y la reina, pues si no recuerdo mal, lleva una corona con hojitas, ¿no? Entonces creemos que esta es una forma que ayuda un poco, ¿no? a guiar, ¿no? a los lectores acerca de en qué momento temático, o lo podemos también interpretar como si fueran como temporadas, ¿no? Como si fueran las temporadas de un anime, ¿no? Que empiezan y acaban y tienen una narrativa sólida que no te deja colgado, pues esto es un poco igual. Y bueno, un poco hablando también de la comunicación, que como decíamos en el anterior directo con Iria, la comunicación es sexy. Y uno de los problemas que sobre todo hemos visto y que muchos se quejan en redes sociales es de cómo SC comunica las novedades, especialmente los PDF, en los que, si bien es cierto que se anuncia todo, el catálogo de manga queda ciertamente opacado por el cómic americano y el cómic europeo de la editorial. Sí. ¿Habéis pensado en algún tipo de cambio para la comunicación y ayudar a que el apartado de manga tenga algo más de importancia? Sí, totalmente. O sea, la comunicación, estamos haciendo esfuerzos por mejorarla. No voy a decir qué tipo de ideas se están flotando, porque algunas de ellas son muy evidentes y las podéis imaginar. Pero sí, digamos que a nivel de comunicación, y sobre todo es una cosa que yo personalmente estoy intentando impulsar todo lo posible. También es cierto que pues disponemos de los medios de los que disponemos, ¿no? Entonces se trata de utilizarlos de una forma estratégica, ¿no? Porque todo el mundo tiene un montón de trabajo y hay que utilizarlo, ¿no? Hay que aprovechar los recursos que tenemos de la forma pues, más eficiente posible. Sí que es cierto que nos cunde mucho más el tiempo cuidando las ediciones que preocupándonos de la comunicación. Con esto no quiero decir que la comunicación no haya que mejorarla un montón, porque yo personalmente, de hecho, un poco vengo de ese mundo y a mí lo que me gusta es que me lo cuenten todo muy bien antes de tomar una decisión comercial, por ejemplo, ¿no? de subirme a una serie. Y desde luego yo no estoy nada contento con la percepción de que el manga NFC pues es un producto que queda al final, ¿no? Un producto como de segunda clase. También es cierto que no podemos cambiar el ADN de la empresa de la noche a la mañana. O sea, es decir, FC no es una editorial de manga que publica un poquito de superhéroes, sino un poco todo lo contrario, ¿no? Entonces, en ese sentido, sin querer cambiarle la piel al lobo, ¿no? Por decirlo así, FC va a seguir siendo el tipo de editorial que es, pero sí que, desde luego, tenemos un amplio margen de mejora en la comunicación de manga. Y lo que estamos viendo es saber, dentro de todas las cosas que podríamos hacer, cuántas podemos hacer y con qué calendario las podemos ir introduciendo, ¿no? Entonces, perdonadme que sea vago, porque es que no puedo confirmar nada, ni puedo anunciar nada en ese sentido, pero yo personalmente soy muy consciente de eso, ¿no? Y sí que me gustaría mejorarlo, que se hiciera de una manera donde el público otaku recibe un tipo de comunicación a la que está más acostumbrado, ¿no? También es cierto que no somos la, entre comillas, típica editorial de manga o que publicamos los típicos mangas, ¿no? Pero bueno, eso también es un poco, se puede coger con pinzas porque ninguna editorial es igual a otra, ¿no? En ese sentido.
Pero vamos, que el resumen, por no enrollarme, que yo soy muy de enrollarme, por no enrollarme, sí. O sea, el tema comunicación nos interesa muchísimo mejorarlo. Y yo personalmente, que me gusta mucho redes sociales y paso bastante tiempo en Twitter, sé que hay una forma mucho más amena, incluso te diría que como culturalmente más relevante para el fan otaku, de anunciar las novedades y de comunicar sobre los manga. Y dentro de la medida dentro de nuestras capacidades, pues la vamos a ir implementando, ¿no? Entonces, pues eso, mi incorporación no va a suponer ninguna gran revolución, ¿no? De repente ECC se va a convertir en una editorial donde el manga sea lo más importante, ni muchísimo menos, pero sí que le vamos a dar la importancia que tiene, que eso ya es mucho. Y la parte de la comunicación, sin ninguna duda, que a lo largo de 2024 veremos mejoras. ¿Con redes sociales propias para manga, por ejemplo? Eso es lo que te decía, que no perdóname que sea vago, ¿no? Porque Sí. hay cosas que son muy evidentes que se podrían hacer, pero ni voy a decir que seguro que tal, o que seguro que no, que seguro que sí. Claro. Ni tampoco quiero decir que es lo que justo lo que yo creo que hace falta, ¿no? Sí, que al final son decisiones empresariales que hasta que no se decide internamente es mejor, ¿no? Y mira, te pongo un ejemplo. Una comunicación a personas con buenos altavoces, ¿no? Por ejemplo, en medios generalistas, para cierto tipo de cómics de origen japonés que publicamos en ECC, funciona mucho mejor poner huevos en esa cesta que dedicarnos a hacer unos hilos, grandes hilos donde a lo mejor para anunciar una novedad ponemos 15 tweets y la mitad de ellos son GIFs, ¿no? De gente aplaudiendo, haciendo ojitos así, hype. Es decir, habrá mangas para los que ese es el acercamiento, pero para una cosa como Tokio Día a Día de Taiyo Matsumoto, por ejemplo, claro, nos funciona mucho mejor ir directamente a señores y señoras expertos en comunicación visual, periodistas, influencers, divulgadores, ¿no? De comunicarles a ellos y a ellas las características de este cómic y que con sus medios, ¿no? Con sus redes sociales, con sus artículos en periódico o en revistas, nos hablen de ese cómic. Nos funciona mucho mejor dedicarle trabajo a eso, y eso también es comunicación y es PR y es promocionar el manga, ¿no? Entonces hay que encontrar ese equilibrio. Creo que ya hay algunos pasos en esa dirección y vamos a seguir dando pasos en esa dirección. No puedo confirmar nada de lo que tú comentas, ¿no? A lo mejor si solo vives en Twitter, te piensas que con que hubiera una cuenta de FC manga de Twitter ya estaría todo resuelto. Sí, no, es una... no es así. Que pide la gente. A mí, por ejemplo, yo que paso mucho tiempo en Twitter, esa percepción la puedo tener muy fuerte, ¿no? Pero luego el mundo de la comunicación es muchísimo más. Sí. Y hay muchísimos más medios acerca de la red, aparte de las redes sociales, ¿no? O incluso de una sola red social. Por tanto, pues eso, es otra de las estrategias que estamos trabajando en ellas y que la iremos perfilando a lo largo del año. Vale, pues dentro de esto de la comunicación, más que como una pregunta por sí sola, como un añadido a esto que has dicho, para ver si también entra dentro de vuestro plan, son las subidas de precios. Normalmente, cuando habéis subido de precio, habéis hecho un comunicado con tablas indicando demás, pero últimamente estamos viendo que hay subidas de precios en reimpresiones y que únicamente se ven los PDFs de novedades, que se ve el tomo con una subida. ¿Pensáis también en este plan de comunicación incluir una forma un poco más, digamos, llamativa de dar a conocer estos subidas? Te refieres básicamente a que la gente no se lleve la sorpresa de que de repente algo cuesta más de lo que... normalmente cuando se anuncia una subida, a lo mejor yo me estoy equivocando porque sí que es verdad que tampoco tengo una percepción muy clara de qué tipo de anuncios acerca de subidas de precios se hicieron antes de que yo me incorporara al equipo de CC. Pero normalmente lo que suele ocurrir es que hay una subida de formatos, ¿no? Es decir, cierto tipo de manga sube de precio, en plan de hasta tal página de tal formato va a valer esto, ¿no?
Y lo que yo entiendo es que eso lo que ocurre es que se aplica no solo a las novedades que van a salir en ese formato en concreto, sino a cualquier tipo de reedición de un manga ya existente que tuviera el precio, entre comillas, antiguo, ¿no? Entonces, si eso no lo hemos comunicado bien, desde luego forma parte de esas mejoras en comunicación que tenemos que hacer. Personalmente a mí me encantaría que la gente, y sobre todo ahora que van saliendo reimpresiones y que ciertos cómics que tienen tirón y tienen éxito van a ir, digamos, reapareciendo en el mercado, que la gente tenga claro cuánto cuánto dinero le va a costar una vez vaya a la tienda a comprárselo o cuando haga clic, ¿no? Pero vamos, que normalmente las subidas de precio debería indicar, ¿no? Debería indicar si esto se aplica solo a novedades, si va a ser retroactivo. Y disculpadme si no tengo ahora mismo alguno de estos últimos comunicados que hayamos hecho, pero si no estaba indicado exactamente de las reimpresiones, también tendrán el precio, la subida de precio. Si no lo llevaba, debería llevarlo, y es una cosa que, sin ningún tipo de dudas, en futuros comunicados respecto a este tipo de detalles, nos aseguraremos de que no haya dudas, básicamente, ¿no? De que si es una tirada nueva, una reimpresión, una reedición de un cómic que ya había salido, que se van a aplicar las tarifas vigentes, ¿no? de esas características, porque al final esas subidas no son, por supuesto que no son caprichosas, ¿no? Es lo que le cuesta a la imprenta hacer el cómic, ¿no? Entonces, claro, un cómic que a lo mejor hace 4 años valía 8,95, a lo mejor ahora vale 10, ¿no? O 11. Entonces, claro, ahí lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que, aunque sea el mismo, ¿no? Que la gente esté viendo un cómic que a lo mejor lleva 3 o 4 años en el mercado, si da la casualidad de que es una de las últimas reimpresiones, pues porque estaba agotado, que no nos queda más remedio que tener que ponerle ese precio. Y sobre esto, muchas editoriales últimamente han subido los precios. ¿Ese se formará parte de ella? Yo estoy seguro de que en el futuro subiremos los precios. Perdona que haga la broma. No sé si va a ser este año, va a ser el que viene. Es decir, la subida de precios es algo que ocurre, ¿no? De forma natural. Y nosotros lo que queremos es, dentro de esas reglas de juego que tenemos, ¿no? Que es que un cómic de estas características lo tenemos que pagar a la imprenta a este precio. Digamos que amortiguar lo más posible el impacto económico para el lector, ¿no? para la lectora. Porque esa es un poco la situación que hay, ¿no? Hemos tenido un montón de inflación, han subido un montón los costes de los materiales, estamos en la situación geopolítica, económica, histórica que tenemos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Ahora somos más conscientes de hasta qué punto le sale mejor al lector un tomo doble, un tomo triple o un integral, ¿no? O vale, sí, el cómic es más caro, pero tiene la misma cantidad de páginas y me viene en un formato mucho más coleccionable, mucho más bonito, ¿no? En la estantería, ¿no? El ejemplo lo tenéis ahora, si no ha salido ya, estará a punto de salir, que es el integral de Batman y la Liga de la Justicia de Shiori Teshirogi, que sale a un precio de 30 euros, por ejemplo. Es un integral, no sé si tiene 800 páginas o así, ¿no? O sea, es un muchísimo cómic por relativamente poco dinero, ¿no? Entonces, este es el tipo de aspectos que vamos a tener más en cuenta todavía a partir de ahora. Habrá novedades que no habrá más remedio que sacarla en tomos unitarios, y seguramente será a lo mejor el formato mayoritario, ¿no? Pero van a haber muchos más tomos dobles, casi con seguridad, ¿vale? No puedo poner la mano en el fuego, pero casi con seguridad. Con seguridad va a ser uno de los formatos que consideremos con mucha más frecuencia por lo mejor que le sale al coste por página, ¿no? al lector. Y vamos a trabajar dentro de esas reglas de juego, ¿no? De que no hemos tenido más remedio que subir precios, como ha hecho prácticamente todo el mundo. Amortiguarlo lo más posible, pensándonos muy bien las ediciones, ¿no? La cantidad de páginas que metemos en cada libro y la implicación que eso va a tener en el PVP. Dale, Gemma, a la que quede. Y vale, la última pregunta nuestra
antes de las preguntas del chat y decir que muchas preguntas del chat ya se han respondido, así que si luego no veis, no os asustéis. Es que hay muchas obras que ya se ha comentado anteriormente, como puede ser Perfect World, la Tierra de la Gema de la que hemos hablado antes, La Pequeña Forastera, Kekegurui, Serván, pin, que o bien faltan tomos porque se han agotado y no se sabe si se van a reimprimir, o bien en Japón a lo mejor van 5, 6, 7 tomos por delante y en España aún no han salido esos tomos. Sí. Sobre las reimpresiones, habrá reimpresiones, y sobre los tomos, ¿se sabe ya un calendario de lanzamiento en el que se recuperen estas obras? Pues la respuesta que te doy va en la dirección de que va un poco relacionado con lo que hablábamos antes, porque digamos que la capacidad, digamos no, o sea, perdón por la muletilla de digamos, no es digamos, es que es así, la capacidad que tiene una imprenta es limitada, ¿no? Y nunca sabes cuándo te puede pasar algo como que de repente un cómic como Los Diarios de la Boticaria encuentre ese momento dulce en el mercado y agote las tiradas con una relativa rapidez. A nosotros lo que nos salva el día, por decirlo así, es poder reimprimir Los Diarios de la Boticaria lo más rápido posible para dar respuesta a esa demanda que tantísimos lectores y tantísimas lectoras quieren leer nuestro manga, ¿no? Entonces, comparado eso con tener un calendario de reimpresiones para series que sí que es cierto que por diferentes razones, ¿no?, han estado paradas durante mucho tiempo, tenemos que ser muy estratégicos, ¿no?, con ese calendario de reimpresiones. Entonces, me preguntas si hay un calendario de reimpresiones. Hay un calendario de reimpresiones, entre otras cosas, porque ahora en 2024, lo que comentábamos antes, ¿no?, vienen un montón, se reinician, se retoman un montón de series y queremos estar lo mejor preparados posibles para que tanto los lectores que ya tienen esa colección como los lectores que pues tienen algún hueco porque hay algún cómic que está agotado y que el hecho de poder completar sus colecciones les va a motivar a seguirla, ¿no?, a comprar esos cómics nuevos. Lo tenemos que hacer teniendo en cuenta, pues eso, que el margen de reimpresiones, ¿no?, depende de los tiempos de la imprenta, de que no podemos cortarnos las alas, de decir, no, es que os pongo un ejemplo, ¿no? Acaban de anunciar el anime de Die Dark, por ejemplo, ¿no? Sí. Y estamos vendiendo un montón más de Die Dark, ¿no? Y tenemos que dar cabida a esa demanda. Si ya tuviéramos la capacidad absolutamente completada de que no podemos encargarle ni un solo TVO más a la imprenta, faltarían cómics de los cómics que más se están vendiendo, de los cómics que más popularidad están teniendo en ese momento, ¿no? Y desgraciadamente algunas de las series que la gente está pidiendo tomos porque están agotados es precisamente porque son series que no han funcionado como nos hubiera gustado. Y esos casos son unos casos relativamente aislados. A lo mejor son, y con todos los respetos, son unas pocas docenas de personas que sufren en sus carnes decir, ostras, que tengo un agujero en la colección y tengo que estar constantemente pues tuiteando al respecto, hablando de ello, ¿no? Con esto no queremos decir que no nos importe, ni muchísimo menos. Yo, como coleccionista de cómics, lo último que me gustaría es quedarme con un agujero en la colección. Y más si son series que no están cerradas, no están terminadas, ¿no? Es decir, no están descatalogadas, algunas de ellas siguen siendo novedad. Ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo que Selectavision ha apostado por el anime de Overlord, sí, y este será uno de los títulos que va a volver en 2024. Y por supuesto que vamos a estar lo más preparados posibles para que cuando haya esa reaparición en el mercado, que la gente pueda completar sus colecciones y no perder nada de ese potencial, ¿no? Esta seguramente es una de las partes. Yo, por ejemplo, cuando no trabajaba como editor, esta es una de las partes que menos veía, ¿no? De las complejidades a la hora de montar un calendario y de jugar con las maquinitas que tenemos, ¿no? De
de lo que cuesta crear un cómic, de lo que cuesta imprimirlo, lo que cuesta distribuirlo, volverlo a poner en tiendas, etcétera. Así que pues vamos a seguir haciéndolo lo mejor posible. Tenemos calendario de reimpresiones. Lo que no podemos hacer es aclarar ahora qué se va a reimprimir y cuándo, ¿no? Pero dentro de ese esfuerzo en comunicación que tenemos que seguir mejorando, pues seguramente intentaremos anunciarlo cuando lo tengamos totalmente claro y esté bastante decidido, para que la gente sepa que a partir de tal fecha ya puede o bien comprarlos en la web o puede buscarlos en la librería, pero ya os digo que va a ir acompañado de esos regresos, ¿no? de todas estas obras que han estado paradas y que ahora pues por fin hay un volumen más o por fin podemos volver a retomar la publicación, que muchas veces no es que falta material para publicar porque en Japón han seguido saliendo los tomos, sino que pues a lo mejor hemos tenido algún pico de lanzamientos y de novedades que nos ha hecho imposible hacer un hueco en el calendario de industrial, ¿no? Por decirlo así, de cuando hay tiempo, fondos y capacidad de trabajo para rehacer esos cómics, ¿no? y volverlos a poner en tiendas, con todo el equipo humano que es necesario para llevar a cabo esa labor. Y nada, pues seguiremos por ese camino, y por suerte, ¿no? Pues afortunado, o sea, es decir, esperemos que los que la gente está esperando más, ¿no? Que son algunos de los que sé que hay algunos que llevan a lo mejor más de un año que no están disponibles, pues sean los que anunciemos más pronto, ¿no? Pero dependerá de cuándo vayan llegando esos regresos a nuestro calendario de 2024. Sí, que al final tenéis una cantidad de novedades que podéis publicar al mes y dependiendo de eso también hay una cantidad de reimpresiones, ¿no? Sí, y a ver, eso no quita que vayamos a cerrarnos en banda a posibles soluciones, ¿no? Es decir, todas las opciones pueden estar en un momento dado sobre la mesa, pero las limitaciones que existan, pues algunas de ellas es posible que no se puedan paliar, ¿no? Entonces, es muy posible que ni aplicando todas las soluciones que nos gustaría, que algunas de ellas pueden no estar disponibles, podamos tener todos los cómics que faltan disponibles en muy poco tiempo, ¿no? Que puedan volver a estar disponibles en el canal de distribución, en las tiendas, en la web, etcétera. Así que, pues aquí también, pues disculpadme que no tenga que nos puede decir tal fecha, tal cómic va a estar reimpreso, ¿no? De momento no, pero sí que somos muy conscientes porque nos lo dicen y porque lo vemos, ¿no? Lo vemos con es decir, son unos huecos ahí que son un poco dolorosos, ¿no? Que nos encantaría que no estuvieran, pero bueno, tenemos que ser estratégicos y lo que vamos a hacer es pues intentar mejorar en el sentido de cuándo lo planificamos y cuándo lo anunciamos, ¿no? Para que la gente sepa que ya por fin esos cómics vuelven a estar disponibles. Pues pasamos a preguntas del chat, que no va a ser mucho rato porque ya te queremos dejar irte a cenar, que llevamos casi 2 horas. Y seguramente ya hemos contestado muchas, ¿no? Yo creo que como la conversación ha sido así bastante dinámica, seguramente en la charla han ido resolviéndose algunas de esas cosas. Había muchas preguntas del chat precisamente sobre esto de las reimpresiones, sobre la comunicación. También preguntaban mucho sobre obras concretas, pero eso ya hemos dicho, al final no puedes ir obra por obra diciendo, no, esta va a salir dentro de poco, esta va... Pero bueno, una pregunta que sí que nos han hecho, que es interesante en el chat, es si estáis pensando sacar los mangas en digital. Esto es un tema que sé que hay conversaciones al respecto, pero no hay ¿cómo decirte? No hay una expectativa de que vayamos a anunciar algo al respecto prontamente. O sea, es una cosa que está sobre la mesa, es uno de los temas de conversación que regularmente aparece y hay trabajo hecho al respecto, pero no, de momento no va a haber ningún anuncio al respecto, así digamos en las próximas semanas o los próximos meses. Y
pues eso, digamos que es una realidad que la tenemos pendiente, pero de momento estamos enfocados en el papel, y seguramente cuando haya características o situaciones como para anunciar algo relacionado al manga digital, lo haremos. Pero disculpadme que sea así evasivo, pero es porque no tenemos así una comunicación muy clara que hacer al respecto. Entonces, perdonadme que os haga un poco es decir, está sobre la mesa. Por supuesto, en un mundo donde cada vez se lee más en digital, está sobre la mesa y barajamos diferentes opciones. Pero de momento no va a haber un anuncio muy claro al respecto. ¿Tenías Pues alguna si por ahí? tenéis alguna rápida, y si no, fin. No vamos a preguntar por horas en concreto, por favor. Tenéis un minuto, rápido. Sí, si queréis, por el tema de obras en concreto, no estamos cerrados a ningún tipo de manga. Es decir, estamos estudiando todo tipo de catálogos, todo tipo de novedades, todo tipo de clásicos. Ahí es una de las ventajas que tenemos, ¿no? El manga es uno de las minas más ricas, ¿no? En el mundo del cómic. No le hacemos ascos a nada, es decir, hay algunas pautas, ¿no? Siendo ECC, ¿no? El manga de terror es uno de nuestros puntos fuertes. También hemos tenido éxitos muy interesantes dentro de la comedia romántica, por ejemplo. O sea, lo que a mí me gustaría como lector, ¿no? Y también la ilusión que me hace como editor, es que tengamos un catálogo muy rico y muy variado. Que no nos conformemos con ser fuertes en ciertos sectores de manga. Pero esto también lo que supone es no subirse a carros, ¿no? Solo porque parece que otros están vendiendo mucho de cierto tipo de manga en concreto, ¿no? Tiene que tener unas características que nos parezcan buenas, ¿no? A nivel de interés, de calidad, de que estemos bastante seguros o muy seguros de que va a encontrar su público. Eso va a ser un poco la guía, ¿no? Si tenemos claro que vamos a encontrar el público y que vamos a saber cuidar el cómic como se merece, esas serán un poco los criterios. Luego el tema de demografías, géneros, contenido, estilo. Ya veis que publicamos todo tipo de manga y de mucho calado, ¿no? Sí que es verdad que hay algunos tipos de manga que publicamos mucho menos o nada comparado con otras editoriales, pero no significa que no nos interesen, ¿no? Eso es un poco lo que me gustaría transmitir. Y ahí, pues bueno, son las deficiencias, ¿no? de que nunca hay tiempo suficiente para estudiar todos los mangas que hay, ¿no? Entonces, las intentaremos paliar lo máximo posible, porque a mí personalmente me interesaría mucho poder explorar más a fondo todavía todo lo que tiene que ofrecer el manga japonés, que es tantísimo, ¿no? Pues mira, han preguntado por si estáis interesados en novelas ligeras, manga y manhwa. Fíjate que ahora estamos sacando más libros que nunca, ¿no? Tenemos este de Junji Ito, algunos de los que vamos a sacar como Lichi Hikari Club Collaboration, es una especie de híbrido entre libro de ilustraciones, libro de manga y libro divulgativo, ¿no? Dorohedoro Bon no es un libro de manga ni mucho menos, es más bien una especie como de revista libro, ¿no? Por decirlo así, de una temática muy concreta. ¿Quiere decir esto que vamos a sacar novela ligera porque ya estamos sacando otro tipo de libro? No necesariamente. Pero yo personalmente soy muy consciente de hasta qué punto los mundos de ficción japonesa están ya muy interconectados. Tenemos éxitos como los diarios de la boticaria, que están basados en novelas. Entonces os mentiría si dijera que no es una cosa que la tenemos presente. La tenemos presente, pero de nuevo, al final, digamos que la respuesta es un poco la misma. Es un poco aburrido, ¿no? La respuesta es un poco la misma. Vamos a ser capaces de cuidar el producto, vamos a ser capaces de encontrar al público, vamos a ser capaces de mimarlo como se merece, de comunicarlo como se merece, ¿no? Cada cómic necesita incluso siendo cómic, ¿no? Incluso siendo cómic japonés, incluso del mismo autor o de la misma autora, el acercamiento puede ser muy diferente, ¿no? Por lo que os comentaba antes del ejemplo ese de Taiyo Matsumoto. Eso es todo. Tenemos que reflexionar hasta ese nivel de profundidad, ¿no? Si sacamos ahora novelas ligeras, vamos a saber encontrar al público, vamos a saber comunicarlas, vamos a saber
traducirlas bien, tenemos suficientes traductores de calidad para que nos lo entreguen en tiempo y forma, tenemos que desarrollar más nuestra parte de editorial convencional, por decirlo así, de productos que estrictamente no son cómic, por mucho que los vayamos a vender al mismo público que ya nos lee los mangas, ¿no? Son un montón de preguntas que hacerse que no las podemos responder teniendo en cuenta la cantidad de lanzamientos que tenemos y de obras tan importantes que tenemos que seguir trabajando en ellas y seguir cuidándolas como hacemos con el resto, pues ahí hay preguntas capciosas, ¿no? Que nos tenemos que hacer antes de tener claro si es algo que nos interesa o que no nos interesa, ¿no? Pues yo creo que Sí, un aquí poco la podemos dejarlo ya. Sí, es Porque que estamos ya justo en algunas las 2 cositas. horas ahora. Preguntan mucho por obras concretas. Sí. Luego hacen preguntas que darían para un solo directo, como hay Por burbuja eso. en España. Hay preguntas que me estoy dejando por algo. O sea, yo lo siento. No, de verdad que no sabéis hasta qué punto agradecemos. La gente se piensa que es pesada pidiendo cosas. No sabéis hasta qué punto agradecemos que nos hagáis descubrir cosas porque vosotros y vosotras las habéis descubierto, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas bonitas de redes sociales. Nos podéis citar ahí en FC Ediciones. Lo leemos casi todo. Es raro que se nos pase alguna mención diciendo, ay, vais a traer esto, nos interesa esto otro, porque justamente lo que nosotros queremos, ¿no? Como editorial es tener al público contento, ¿no? Entonces, seguid haciéndolo, aunque parezca que no hacemos mucho caso, porque claro, imagínate que vais a traer a tal cosa y le damos un like, ¿no? Desde una cuenta de la editorial y ya la gente se lo va a tomar como que eso es un sí, ¿no? Entonces, muchas veces lo vamos a leer, lo vamos a hacer ahí de lurkers, ¿no? No vamos a moverlo ni a responder ni a darle un like, pero lo vamos a leer. Y nos gusta mucho estar informados de qué obras os llaman la atención y qué obras os hacen tilín, porque ahí pueden estar los siguientes éxitos. Sí, mira, nos preguntan dónde pueden dejaros comentarios y recomendaciones. ¿En Twitter o hay alguna otra vía de parte de eso? Yo creo que Twitter es seguramente la plataforma más buena para eso. Pero también creo que hacemos comunicaciones en Facebook con alguna regularidad. Lo que pasa es que es una red que ha quedado un poco más parada, ¿no? Entonces yo casi que diría que Twitter quizás sea la más sencilla. Y sabemos, ¿no? Perfectamente que hay editoriales que preguntan con gran lujo de detalles de forma regular. A mí personalmente es una idea que me llama la atención, ¿no? El poder escuchar con gran lujo de detalles qué tipo de series y, ¿no? O sea, pues además siempre que hay épocas en las que se anuncian lanzamientos, pues no, está todo el tema este de los bingos y todo eso, ¿no? Entonces, yo personalmente sí que me gustaría que hiciéramos algo en ese sentido, pero bueno, está un poco verde, ¿no? Pero vamos, desde luego lo de citarnos en redes sociales y hacernos ver lo que os llama la atención y lo que os gusta o lo que pensáis que FC podría hacer un buen trabajo editándolo, eso desde luego nos interesa un montón. Pues ya sabéis, gente. Pues bueno, yo creo que aquí ya lo podemos dejar, podemos liberarte para que sigas con tu vida. Te hemos tenido aquí secuestrado por 2 horas. Nada, no hay ningún problema. Se hace con mucho gusto. Y nada, voy a hacerle aquí una raíz a nuestros amigos de Hanamidango, que están ahí repasando, vamos, primeras impresiones de los animes de invierno. Y ya está. Muchas gracias a toda la gente que ha estado y que ha preguntado un montón, porque de verdad que había un montón de preguntas. Y sobre todo a ti, Luis, muchas gracias por haber venido. Cuando hayan cositas más avanzadas, si os parece bien, lo podemos repetir. Por supuesto. Nosotros encantados. Dentro de unos pocos meses, que ya muchas de las cosas que he contestado así en plan nebuloso, seguramente podré sacar aquí el bombo y el platillo y contaros muchos detallitos interesantes. Pues tomamos la palabra entonces. Sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias y hasta luego. Hasta la próxima. Adiós.